Bravo, Ro. Bravo, crack. 1-1. A ver, un aplauso para Ro. Bueno, con esta sonrisota empezamos este programa en diferido de tardes. Ya. Se les avisó desde hace un par de semanas que yo no estaría en México para hoy que ustedes están viendo esto. Y entonces decidimos dejarles unos programas grabaditos para que no nos extrañaran. Sí, para que no digan que no pensamos en ustedes. Caifanes, pongan Caifanes. Oye, qué diferente se ve de día todo esto. Se ve iluminado así, nos vemos jóvenes, frondosos, lozanos, frescos. Sí. Como sí. Ahora vamos a hacer programas de brunch, como No, y además, Marta de baile. Y además empezamos a grabar, no tiene idea con qué calma. Sí, vamos a empezar a las 10, son 10:52. Estuvimos ahí platicando. No, cotorreamos un montón. Isabel Ayuso. No sabemos si para estas alturas, cuando usted, amable caricuate, esté viendo o escuchando este Tubecast, Isabel Ayuso, que sea del paradero, que sea la conversación de ese tipo de cosas, pero hablamos de eso, hablamos del té, hubo un incidente felino también. Hubo un accidente. Muy triste, un accidente. No queremos dar detalles porque van a pensar porque que no sabemos somos mala cómo está gente, Lunita. y sí, pero Lunita fue como que se le atoró una patita en una silla donde Baxter se sentó. Y entonces hizo el maullido más terrorífico. Estuvo horrible. Y se asustó un montón, entonces se fue a meter abajo de la cama y no ha salido. Y estamos preocupados. Entonces, este programa se hace con preocupación. Con un poquito de congoja. Un poquito de angustia. De angustia. Sí, no, va a estar bien. Salió nada más corriendo y se asustó. Y Agnes se asustó un montón. Sí. Se puso toda ericita, toda así, todo chiquito, se infló así como una bolita así. Ay, y se fue a acompañarla, o no sé si ella huyó primero, yo no sé. Como que la fue a ver, pero ya ahorita Sí. Agnes está aquí nada más escuchando muy atentamente porque vamos a hablar de un tema que no tiene ni gata idea. Vamos a hablar sobre los discos que cumplen 25 años este 2026 y esto es solamente una confirmación más de que estamos viejos y que la onda ya no es la onda. Pero a veces la onda pasa de onda. Y te va a pasar a ti. Y les va a pasar a ustedes. Güey. Nos está pasando a nosotros. Me sentí como el meme de Robert Downey Jr. agarrándose el pechito y haciendo cara de... Sí. Así me sentí, porque a ver, 25 años quiere decir que estos discos salieron en 2001. Que una piensa que fue hace 10 años. Sí, como no. los 90, que también fueron hace 10 años. Sé que esa cuenta no sale, pero funciona en mi cabeza. Los 2000 fueron hace 10 años, los 2010 también, los 90 igualmente. Los 80 no, eso sí ya como hace 30. Hace como 30 años, sí, 30 años. Entendemos, no tiene ningún sentido el tiempo relativo X. Y los 70 sí fue hace un chingo. Hace un chingo. Sí. Güey, Eso. y que haya gente que, o sea, ¿sabes? Como de repente piensas como, no manches, mi abuelita estuvo viva en la revolución. Es como Claro. ese tipo, es como, no quiero jugar ese juego. Si salen los libros de historia, yo conozco a alguien que vivió en esa época. ¿Qué es eso? No existe. Pero bueno, 2001 fue el inicio del milenio, casi. Y en los libros de historia, también del periodo en el que vivimos ahora, ¿no? Que es un periodo histórico totalmente nuevo. O sea, el mundo era antes, antes del 11 de septiembre del 2001 y ha sido uno después y nos ha tocado ver, como Roy y yo estamos de acuerdo, la línea de tiempo más oscura de todas. Esa viene después del 11 de septiembre y más en específico después de que murió David Bowie. Ahí se acabó todo. En el 2016, ahí se acabó todo. Se sabe, es un momento clarísimo del colapso de la humanidad. Todo se empezó a desdoblar cuando Bowie murió. Y la realidad es que ese 2001 cada vez se siente, a la vez, aun cuando fue hace 10 años nada más, se siente ya lejanísimo. O sea, yo me quedé pensando cuando preparamos este programa que ese era mi segundo año en Radioactivo. Total. ¿Sabes? Era como yo tenía, pues, 19 años. Yo seguí en la prepa en 2001. Bueno, en 2001 ya cumplí 20, pero gran parte del 2001 tuve 19 añitos. Sí. Güey. Ya era un poco más libre, estaba ya estudiando la carrera. No, ya trabajabas, ya trabajaba. Ya. Te ganabas. Ya había conocido a Damon Albarn para ese momento, probablemente. Pero para ponernos un poquito en perspectiva, vamos a pensar que hoy es 2001. Ajá. Y entonces estamos hablando de discos que salieron hace 25 años. Oh. Ese año, en 2001, era 1976. Ajá.
Y ese año salieron discos como El Hotel California de los Eagles, el disco homónimo de los Ramones, o sea, el disco debut de los Ramones en 1976. El que más playeras ha dado. Sí y no, porque en la portada son ellos como en una... Pero sí, es el que más playeras ha dado. Y el que nos regaló a Adal Ramones. Uno de los de la familia Ramones, claro. Sí, por supuesto, su hermano Bobo. Sí. El hermano tarado de los Ramones. El Destroyer de Kiss, A Day at the Races de Queen, que es el que trae Bohemian Rhapsody. ¿Qué? Sí, güey. The Song Remains the Same en vivo de Led Zeppelin. El 21-12 de Rush y precisamente el Station to Station que platicamos hace unos programas, no voy a decir antier, pero hace unos programas platicábamos sobre ese disco de David Bowie. Entonces, pues nada más para que nos demos un quemón. A mí me cayó ese 20 ahora que fue el stream del Festival de Coachella y que estaba viendo a los Strokes y de repente fue como, puta, estas canciones ya suenan muy viejitas. Y de repente hice la cuenta y dije... 25 años. Está cumpliendo 25 años. Sí, qué cabrón. El disco debut de los Strokes está cumpliendo 25 años. Y creo que también es el inicio. O sea, sí fue el 11 de septiembre, pero también fue el inicio muy marcado de la era del indie rock. El indie sleaze. Ajá, el indie sleaze. Sí. Aquí están, y vamos a hablar, por supuesto, de un par de estos discos seminales. Pero bueno, fueron los que iniciaron. O sea, fue como el momento que inició esta movida en Nueva York, en donde. Pues la ciudad se reconfiguró, ¿no? Y como que se unió de muchas formas, pero también empezaron a haber un montón de tocadas en la parte de Williamsburg, en las bodegas, de esta gente que estaba buscando hacer una carrera artística y de pronto una ciudad medio en ruinas se convierte en el mejor escenario para hacer música, como pasó en los 70s en esa misma ciudad y que fue el nacimiento del punk y del rock, del art rock, por ejemplo, de los Talking Heads o de Patti Smith, ¿no? Empezó precisamente con una ciudad en crisis como esa. Entonces, bueno, pues vamos a estar hablando de música el día de hoy. Sí, Hace mucho no teníamos un episodio 100% musical. 100% musical. No vamos a hablar de nada más que de los discos que para nosotros fueron los más padres del 2001. Esta no es una lista académica en la que evaluamos nada. No. Esto es una cosa de gusto personal. Sí. Nada más, son nuestras opiniones y como tal, si no les parecen, hagan su propia lista y compártanosla en los comentarios. ¿Cuáles faltaron? Claro. ¿Cuáles sobraron? Pensaron que iba a decir algo grosero, ¿verdad? Hagan su propia lista, háganla rollito y desenróllenla y desarróllenla en los comentarios. Buenísimo. Hablando de Damon Albarn, a quien quizá yo conocí en el 2001, porque te acuerdas que, no sé si fue en el 2001 o en el 2000, pero o en 2002, pero estaban presentando el disco de éxitos de Blur. Ah, que ¿lo conociste vinieron en eso? A México. Sí. Yo pensé que cuando vino Gorillaz a la Ciudad de México. No, fue cuando vino Blur todavía. Ya. Sí, y pasaron a Radioactivo porque obviamente... Y fue como de, no manches, él es súper famoso. Sí. Tú, fue... Sí, yo era una niña tonta. ¿Fue el primer súper famoso que viste? Yo creo que fue el más... No sé si fue el primer súper famoso que vi, pero yo creo que fue el más súper famoso. Ya. Porque además era un súper famoso de una banda que no necesariamente existía mucho más. O sea... Sí. Fue como ya sus últimos, así... agarres de vida. Pues ¿Cuándo salió ese Grandes Éxitos? O sea, el Grandes Éxitos yo creo que habrá sido del 2001, una cosa así. Y el último gran disco de Blur fue el homónimo, ¿no? 2000 salió el Best of. 2000. Y justo antes de eso fue el homónimo, ¿no? Blur. No, fue 13, el 13, tienes toda la razón. En el 99. El 13. Pero ya, o sea, después de ese Grandes Éxitos... Que me parece además el Blur más interesante de todos. Sí. Que precisamente da pie a hablar un poco sobre Damon Albarn y sobre el primer disco que vamos a hablar el día de hoy, que es el homónimo de Gorillaz. Porque ahí ya se veía que Damon Albarn estaba cansado de la etiqueta Britpop. Estaba cansado de hacer canciones que tuvieran que ver con cierto sonido que pegó 5 años antes, 6 años antes. Y dijo, güey, yo tengo más que ofrecer y tengo mucho que demostrar. Y se veía en ese momento como un músico con mucha hambre, que a la fecha sigue haciendo un montón de cosas turbo innovadoras y demás. Pero aquí creo que
le voló la tapa al mundo. Yo debo confesar, perdón, antes de empezar, que cuando salió Gorillaz, a mí no me gustó. No. Porque de entrada ni siquiera sabía que era el güey de claro, Blur. Sí. O sea, era como, es que eras muy chico. Las caricaturitas. ¿Cuántos años tenías en 2001? En 2001 yo tenía 16... No, 17 años. Y eras un metalhead empedernido. Y pues precisamente en 2001 es la época dorada del new metal. También conocí, por ejemplo, a Papa Roach. Sí, bueno, que justo a mí nunca me gustó Papa Roach, nunca me gustó Linkin Park. Como que fui new metalero, proto new metalero. Ya. Y en ese momento, más bien, yo estaba traumado con Pink Floyd. Porque había conocido, mira, de la verde. Y entonces estaba traumado con... ¡Qué jovenzuelo! Pues sí, como a los 16, 17 años fue. ¡Qué barbajancillo! Yo en esa época estaba justo absorbiendo como una esponja todo lo que estaban sacando todos, porque para mí era ponerme al corriente para trabajar en ese lugar donde trabajaba, con un montón de cosas que yo simplemente no había topado hasta entonces. Entonces estaba leyendo revistas, estaba comprando todos los discos que podía. Afortunadamente vivía en casa de mis papás y tenía un sueldo, entonces podía ir a Mix Up y gastar todo mi dinero en ponerme al corriente, ¿sabes? Sueño, Leonora. Sí, no, eso ¿Qué fue... sueño? Claro, pero piensa que fue un poco también hecho bajo presión, porque yo tenía de verdad que parecer que yo era una persona que sabía de música, cuando en realidad sabía de algunas cosas, claro. Pero sobre todo como de rock más viejo por mis papás, o sea, tus Beatles, Rolling, The Who... Janis, claro. Todas esas cosas, pues sí, topaba, claro. Sí. Pero los 80 y yo nomás no... O sea, yo en los 80 escuchaba música infantil. Sí, ¿no? La cri-cri. Los 90, yo escuchaba lo que escuchaban en mi escuela los 25 pelados de mi generación, que era electro dance de los 90. Sí. Y quizá un poquito de Maná, ¿no? Teeny Winnie. Sí. Y oíamos Alfa Radio y lo que había era dance. O sea, tengo una playlist en la plataforma del mal que se llama Dance Horroroso de Ayer y Hoy, donde tengo todas las canciones noventeras, que me aprendí los nombres, las grababa en cassettes. Sí. Yo no podía llegar a trabajar a la estación más cool del mundo diciendo mi expertise es básicamente en dance. Entonces ahí, en cuanto me entero que Gorillaz existe, escucho el disco y a mí sí, desde el primer momento fue como, esta es totalmente mi onda. ¿Sabes? Desde 19-2000, sí. Tomorrow Comes Today me parecía la cosa como más pacheca y clavada y padrísima. Que tiene el instrumento de meme, ¿cómo se llama? El melotrón. No, el melodión. Sí. Y, güey, lo que creo que fue el acierto más grande que en ese momento era algo que no necesariamente se había visto, fue la idea de reclutar a un ilustrador. Sí. O sea, a Jamie Hewlett, que es en realidad la segunda parte de Gorillaz, es la mitad del grupo. Correcto. Y que reciba ese crédito a la fecha, cuando él lo que hacía era encargarse del desarrollo de los personajes y de la historia de esta banda ficticia que Damon Albarn y él crearon. Y me imagino que debe haber sido fascinante como pensar quién podría ser la voz de cada uno de ellos, ¿no? Sí. O sea, como qué chingón sentarte con tu cuate y ver sus dibujitos y decir, ¿a quién le vamos a poner a cada uno de estos? Claro. ¿A quién vamos a invitar de nuestros amigos mega famosos y súper talentosos? Que en ese momento ni siquiera era tanto, ¿no? O sea, y ha sido un poco también la esencia de Gorillaz, que sí hay unos cuantos talentosísimos y famosísimos, pero hay un montón de músicos underground que Gorillaz los ha hecho famosos. O de alguna época anterior en la que estaban más de moda. También. Por ejemplo, Miho Hattori de Chibo Mato, que era Noodle, la morrita la que canta 19-2000 justo, que era una banda de culto de los 80 y que era una banda padrísima, pero tienen, ¿qué? 2 discos y hermosos recuerdos. Increíbles. Y ya. Las amo. ¿No? Pero y como agarrarla fue como, ella es perfecta para ese personaje. Y creo que es un como talento muy cabrón de haber dicho... Y además cada disco van cambiando, ¿no? Las personas que participan. Que no se hayan casado con tener como una banda y que esas voces fueran forzosamente las que iban a estar en todos los discos posteriores. O sea, es un proyecto muy inteligente. Es una genialidad. Claro, que le da además oportunidad de reinventarse cada que se le dé la gana. Y se reinventaron con una historia, porque como había un escritor de cómics, ilustrador, que pensaba en pachecadas, era muy bonito inventarse un mundo literal, un escenario en el que el disco ocurre. Le permite a Damon Albarn hacer unas cosas padrísimas de composición. 5 años después hicieron el Demon Days,
que ya... Ahí fue en donde yo me enamoré de Gorillaz, volteé atrás y dije, ¿cómo no lo pelé en su momento? O sea, me acuerdo que en ese entonces mi novia fue a verlos porque tocaron en el Auditorio Nacional. Detrás de una pantalla, en el Palacio de los Deportes. En el Palacio. Y tocaron detrás de una pantalla y fue como... ¿Qué es esto de una banda virtual? No, que toquen sus instrumentos y luego me callaron la boca. Pero bueno, un par de datos antes de avanzar. Empezamos con este porque creo que es súper importante. Sí. Sobre todo por el peso cultural que tiene de decir, estoy adelantado a mi época y estoy haciendo algo que no existe. O sea, esta banda no existe, esta banda me la imaginé. Sí, son músicos detrás de... Y... ustedes imagínense el resto. Claro. ¿no? O sea, ustedes llenen los cuadros. Pues una banda que el día de hoy en el internet no sería raro verlo y hay un montón de actos japoneses virtuales, ¿no? Y de bandas que no existen. Y bueno, ya ni siquiera vamos a entrar a la música hecha por inteligencia artificial. Pero esto pues era justo, ¿no? Damon Albarn trabajando con Dandy Automator Nakamura, que era el productor del disco. Él era productor de hip hop, hizo el disco de Dr. Octagon, el Dr. Octagynecologist, y también hizo este proyecto con Delta Funky Homo Sapien que se llama Deltron 3030. Claro. Y eso justo como que marcó un montón el sonido del primer disco de Gorillaz, mucho más orientado al hip hop, mucho más orientado al rap. Pero trip hop al final del día, hop, ahí es ¿no? donde yo creo que yo conecté más. Uh-huh. Porque yo de las primeras cosas que descubrí en esas épocas fue el trip hop. Y esta música era la que escuchábamos hace unos añitos. Y yo dije, denmela toda, quiero empaparme en discos de Lamb, ¿sabes? Así como de, güey, yo fue como, y este disco por lo mismo me pareció que era la manera de traer esto a la Modernity Darks, porque además le metía unas cosas que en Blur Damon nunca hubiera podido hacer. No. Justo eso es lo que se espera de un acto solista o de un acto del vocalista o del líder que se va de la banda, que es que haga algo completamente diferente, ¿no? Sí. Hablábamos de Tom York con sus discos solistas, y es como, esto podría ser un disco de Radiohead, ¿sabes? Claro. O sea, le pones la guitarra de Johnny Greenwood. Claro. Entonces, esto ya es más bien vanidad, güey. Pero salirte y hacer algo que no podrías hacer con los integrantes de tu banda, me parece genial. ¿Sabes cuál está que no parece disco de Radiohead? El de Ed O'Brien. El de Ed O'Brien. Sí. Está bien padre, güey. Me gustó un montón. Y ese señor es el que me cae mejor de toda esa banda. Sí. Es el que está del lado correcto de la historia, además. Sí. Pero bueno, eso. Al final, pocos lo hubieran pensado, pero Gorillaz se volvió más famoso incluso que Blur. No, bueno, ahora... A nivel mundial, ¿no? Mira, Coachella. El año que yo fui a ver a Conejo Malo y a Björk, justamente que platicamos también hace unos programas de ella, estaba Gorillaz y les fue cabrón. Sí, claro. El año siguiente fue Blur y los abucharon. Y Damon estaba en diva encendida porque era como de ustedes, chamacos estúpidos, nalgas miadas, ¿cómo pueden faltarme así el respeto yo que inventé toda la música? Y tienes razón. La verdad es que los gringos son bastante tarados y en México tenemos esta virtud de que no distinguimos si viene del Reino Unido o si viene de Estados Unidos. Vale. O sea, es música en inglés, ¿no? Claro. Y sobre todo en los 90s y a principios de los 2000s era muy así. Era como música que venía de otros lados y que traía cierto tipo de avanzada que previo a la época del file sharing, del internet, del web 2.0, de los blogs, de los downloads, pues esto era como, güey, esto es lo que viene de una disquera grandota, ¿no? Sí. Y creo que todos los discos de los que vamos a hablar van a ser un poco de estos. O sea, va a haber en realidad pocos discos realmente independientes. No, de una disquera grandota, pero que confiaba todavía en esta experimentación por X o Y pensar en la música antes de pensar en el algoritmo, antes de pensar en el hit, antes de pensar en un poco en lo que se ha convertido en la industria hoy. Ahora, también no es que en ese momento hubiera todavía tanto espacio para la música independiente, ni era tan fácil que se diera a conocer. Parece hoy en día que, porque estamos ya acostumbrados a que así es, que ya los discos empujados por disquerotas no son los únicos que conocemos. No. Ya muchas veces te enteras que de la gente más famosa es totalmente independiente. Porque ahora... de que sea por Chaotic Good, la compañía que hace a tu banda famosa con memes de manera y bots. Orgánica, entre comillas. Pero en ese momento los discos independientes tenían pocas posibilidades todavía de brillar mucho. O sea, los podía conocer un grupo pequeño de gente, pero para que fueran discos que se cuelan, por ejemplo, a las listas de lo mejor del año y demás, generalmente todos venían acompañados por una disquerota. Porque así era, porque todavía veníamos de ese modelo
masivo, completamente absorbente, monopólico de las compañías discográficas, en las que al final del día los artistas todavía ganaban dinero. Sí. Porque ahora es igual de absorbente, pero ya nadie gana dinero más que ellas, ¿no? Y que es como de, güey, cero conviene ya. Pero eso es tema para otro programa. Justo no, pero justo creo que es un buen puente para el siguiente disco. Okay. Que justo se grabó también con estas mieles de las disqueras gigantes y de estas bandas a las que les veían cierto potencial porque tenían un público de nicho. Y el playbook de siempre es vamos a explotarlo, vamos a hacerlos mainstream, vamos a hacerlos grandotes, vamos a hacerles canciones pop, vamos a refinarles el look, vamos a vestirlos bonito y vamos a tener 3 o 4 sencillos que los vuelvan unos artistas de talla internacional. Y ese es precisamente el caso de Incubus con el Morning View. Acabas de describir el disco así en un segundito. Sí. Este me encanta porque a mí me gustaba Incubus desde antes, porque era parte de la gira de Family Values, en donde estaban Korn y Limp Bizkit, ¿no? Y salían con Ice Cube, salía Rammstein. Y ya habíamos hablado del amorcito de Baxter por el new metal en esas épocas. Claro. Y ese festival era lo más new metalero. Rodó los ojos cuando dije los conocía desde antes. Sí, los conocía desde antes y precisamente este disco de Incubus a mí Te chocó por fresa. No me chocó, al contrario. ¿Qué? Me hizo tener como un cambio de paradigma y decir, güey, esto está chido también. O sea, y como que con ese disco empecé a ligar. Ahí como... ¿Dedicaste a Stellar? Yo dediqué a Stellar. Stellar es de... Stellar es del Morning View. Sí, claro. Yo lo tengo además muy presente porque hace unos meses vinieron al Velódromo a celebrar el aniversario 25 del Morning View y lo tocaron completo. Ya es otro Incubus, obviamente, porque ya ahora tienen una bajista chava que toca cabrón. ¿Ah, sí? Sí. Y creo que también un baterista nuevo. Pero bueno, Brandon Boyd sigue siendo este personaje hiper carismático. Sí. Y estuvo muy padre acordarme de esas canciones, porque además después también se echaron sencillos de otros discos, que estuvo increíble, güey, porque fue como un concierto de Incubus en el que tocaron el disco que más me gusta y los sencillos. No sé por qué no fui. Por mensi. Por tarado. Sí, por tarado. Yo no sabía que te gustaba Incubus, si no te hubiera dicho. Justo, o sea, el Make Yourself de 2 años antes ya empezaba a dar estos como pequeños guiños a una música igual un poquito más tranqui, baladitas, ¿no? Pero los primeros 2 discos eran como los Red Hot Chili Peppers conocen a Mr. Bungle, conocen a Korn y conocen a Limp Bizkit, ¿no? O sea, era como la actitud del new metal, los pantalones cholos, los yencos, ¿no? Pero la belleza y hippietecada de Brandon Boyd, que era vegano, en una época en la que no había eso, que estaba perfectamente bronceado del surf californiano. O sea, era el antivocalista de una banda así. Pero en ese momento, ese güey era un mugrosazo. Era un mugrosazo. Pero velo cómo se sigue con cara de zen, porque su mami siempre lo tenía muy en cintura. O sea, él llevaba a su mamá a las giras y meditaban y así. Él era un hippie muy en forma. Muy en forma. Pero bueno, pues... Morning View de Incubus sale en el año 2021 y es precisamente en el apogeo del new metal. O sea, el año anterior habían salido los discos de... Bueno, en el 99 salió el Significant Other de Limp Bizkit. En el 98 salió el Follow the Leader de Korn. En el 2000 creo que salió el Issues de Korn. Entonces... System of a Down había sacado su disco debut. Más adelante vamos a hablar de System of a Down. Y en ese momento ya era, o sea, ya no era como como una tendencia, sino ya se habían apoderado del mainstream y era esta batalla de las boy bands contra las new metal bands en MTV, por ejemplo, ¿no? Entonces ya todo el mundo sacaba su video para ver quién era más cool y para ver quién le hablaba más a la adolescencia de ese momento. Nadie de ellos era cool. Además es que de los new metaleros. Y era como, ay, no, sus pelos, sus pants. Están emputados, ¿no? Cold Chamber, ¿no? Y Kitty. O sea, como todas estas bandas. Y justo luego vinieron las versiones sanitizadas del new metal, que eran Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach. Ese año, también en 2001, y mientras hacíamos el research, me salió esta canción de Alien Ant Farm. Que cantaban un cover de Smooth Criminal de Michael Jackson. O sea, ya lo que fuera era bueno para el new metal, pero porque estaba vendiendo como pan caliente. Eso, Alien Ant Farm le metían mucho como industrialoso también. Era una cosa extra horrible porque como que conjuntaba lo peor de todos los mundos. Orgy.
Te quedas... Oye, que hizo el cover de New Order y nada más. Sí, y nada más. De alguna forma. Y que, por ejemplo, es un milagro. Yo pensaría que bandas como Rammstein sigan estando en activo y vengan y den giras y... Pero es que Rammstein no es new metal. O No, sea, pero... lo intentaron marketear por ahí las disqueras y lo intentaron eso. poner. Pero Rammstein es otra cosa, ¿eh? Es otra y cosa. a mí me ha jodido nunca verlos en vivo porque dicen que es el show más impresionante que existe. Ya han venido como montones de veces. No he estado. No he estado. ¿Te acuerdas que tuve un tiempo No, pero importante? acaban de venir hace poco, según yo, recién. Yo creo que ya estabas acá. No estaba aquí. Ah. Te lo juro. Me mandaron fotos y fue como, güey, yo quiero ir, quiero verlos. Ay, wow. Quiero verlos. Pero bueno, este disco, el Morning View, lo produjo Scott Litt, que fue productor de R.E.M. Había muchas otras cosas. el dinerito. Había lanita. Y lo grabaron en una casa en Malibú, frente al mar, güey. Que cuando te enteras de eso se nota. La portada es como el paisaje. O sea, y sí suena ya a California, güey. Sí. No, que es una cosa que creo que hace que Incubus sea de repente mucho más fácil de escuchar que algunas otras bandas del estilo de la época. Total. Esta cosa Pues como fresita surfera. Es más fresa. Es mucho más fresa. Tiene por ahí unas buenas rolas. Pero a mí siempre las que me sorprenden de estos discos, ¿no? De la última, por ejemplo, del primer disco de Godsmack. La última del Morning View, que es Echoes Transmission, ¿no? Que es como una cosa ahí como experimental, tranquilita. Sí. La última de los primeros 2 discos de System of a Down, que son Spiders y, bueno, no sé si son las últimas, pero y Aerials, ¿no? Que son estas rolas que como que de pronto le hacen un guiño a una audiencia que en su vida le hubiera gustado un guitarrero de 7 cuerdas y un vocalista gritón hablando sobre cómo son incomprendidos en el mundo, ¿no? Sí. Y pues nada, o sea, esta fue mi adolescencia y yo creo que con el Morning View, y por eso le guardo tanto cariño, como que pasé de esa adolescencia furiosa a una preadultez igual ya un poquito más pachecona, más tranquila, menos enojada, más pues como haciendo más las paces con un mundo que yo sentía que me rechazaba y que la música que escuchaba, pues me estaba diciendo todo el tiempo, te están rechazando. Güey, píntales dedo, te están rechazando. Tú eres en realidad un Gen Xer disfrazado de millennial. Un poquito, sí. pero eso es el new metal también, ¿no? O sea, pero yo creo que a nadie de la generación X realmente le gustó el new metal. Creo que se sintieron considerablemente ofendidos porque la gente hubiera estado dando dinero a cosas que sonaban tan feas que estaban capitalizando de un momento muy como genial de la música, de la angustia, de las guitarras, etcétera, que fue el grunge noventero. Sí. Y que yo creo que mucha gente se emperró como de cómo están tomando lo peor de esta época y convirtiéndolo en algo horrible y está pegando tanto. Yo creo que hubo enojo. Se me olvidó mencionar que justo en el 2000 salió el White Pony de los Deftones, que ese fue el disco que me hizo entenderlo de una forma diferente. Es que el White Pony es muy... Sí entiendo perfecto por qué. Totalmente. Bueno, pues ahí está. Morning View. Morning View de Incubus. Y creo que es un buen paso dar al que sigue. Esto entiendo que yo lo escuché ya más tarde, creo. Okay. O sea, yo no creo haber escuchado el Lateralus de Tool en el año en que salió. Yo creo que lo habré escuchado unos años después. Y Tool es de las pocas cosas verdaderamente ruidosas que me gustan. Ok. Porque son profundamente melódicos. Porque Maynard James Keenan canta súper bien. O sea, el güey tiene una linda voz y la usa increíble y no está gritando todo el tiempo y destruyéndose las cuerdas vocales por los LOLs. Y porque me mama el pedo visual clavado de no sé si es un comercial de analgésico o un video de Tool, ¿no? O sea, como que la estética, el concepto, la cosa de vamos a hacer canciones de 8 minutos que se te van a hacer cortas, o sea, que no vas a sentir que son canciones tan largas por todas las cosas que están pasando ahí. Y los respeto y admiro mucho. Y Lateralus me parece un discazo. Yo sé que no esperabas que yo dijera que me encanta. No, jamás. Pero Tool me gusta. Me tienes así. O sea, yo fui a ver a Tool incluso y lo disfruté cabrón. Y me di besos con un amigo tuyo. Es cierto. Sí, es cierto. Este también salió hace 25 años, Lateralus. Güey, ¿qué? Se dio unos besos con un amigo mío.
Que se ha dado besos con todo el mundo ese amigo. Para mí fue una cosa ya muy como fuera de personaje, güey, porque yo no me daba besos con un señor hacía tiempo. Es lo que hace Tool. Es una herramienta para abrir tu mente, para dejar atrás todos tus prejuicios y para reinventarte como persona. No lo estoy diciendo de cotorriza, ¿eh? Eso es lo que dicen los miembros de la banda en las entrevistas, que digo, muchas veces no sabes si están hablando en serio o no, y también son como muy esquivos y muy crípticos en los mensajes, pero Tool se separa. También los vendieron como parte de este mismo paquete, ¿no? Pero cero que tenían que ver ahí. Pero, o sea, yo les entré un poco por lo mismo. En 1996 sacaron Anima, que fue probablemente el disco que más sencillos tuvo, el que tuvo rotación en MTV todavía, con una canción que se llama Stinkfist, que se trata de penetración con las extremidades, en donde llegan hasta el codo, ¿no? O hasta el hombro. La una gente cosa así. no pone mucha atención de repente, ¿no? Pero bueno, eso salía en MTV, entonces siempre, además, el arte de los discos en ese momento, la portada del Anima era como de estos imágenes que volteas y se mueven. Sí. Y era como un ojo que se le hacían más ojos adentro. Y era una cosa rarísima. Nunca tuve el original hasta que tuve mi sueldo propio. Claro, piratita. Entonces lo tenía piratilla ahí, lo había quemado. Pero el que sí tuve original, y justo sí fui a invertir mi domingo de ese entonces, fue Lateralus. Y sí fui a comprarlo, me parece que a Tower Records, y todavía lo tengo ahí. La portada de ese disco era como una especie de vinilo encima del estuche del CD. Pero el librito, lo que tenía era justo como uno de estos libros de anatomía, con Albanene, en donde todo era transparente, menos la impresión. Entonces podías ir viendo el cuerpo humano con sus nervios y con sus zonas, y justo ellos muy metidos en esta parte de los puntos del chakra y en dónde está el tercer ojo y en dónde están la glándula pineal, ¿no? Y como muy, muy, muy metidos en la cultura del DMT. Ojo, hace 25 años, ahora ya es una cosa de wellness, ¿no? Y de retiros y demás. Pero... Y de la señora que hablaba con los aliens, ¿te acuerdas? Y la glándula pineal era su animal espiritual. No olvidemos eso, ¿eh? No. Hace unos años, una señora hablaba con los aliens y salía en los medios mexicanos para contar su experiencia. Yo sé, ella habrá oído Tour. Yo creo que sí, igual que Cristian Castro. Ah, pero él es fan. Él es fan. Eso no es eso no es una broma. Cristian Castro tiene corazón de metal, le encanta Tool. El otro día vi un video de alguien que se lo encontró en un concierto, me parece, de Cannibal Corpse, en Nueva York. No me extrañaría nada, claro. Cristian Castro eres tú, y yo estaba así, ¿qué onda? Así como súper buen pedo. Pero bueno, el punto de todo este tema de Lateralus es que en ese momento yo obviamente no entendí ni la mitad de lo que estaba. No. Porque además tampoco había tanta información. Pero Tool ha tenido un renacimiento muy interesante porque se negaron a tener su música en plataformas digitales durante años. Pues el 2021 fue el año que entró Lateralus a streaming. Creo que antes, ¿eh? Ah, no, sí fue en 2021, porque fue durante la pandemia. Fue como, tomen, angústiense por algo que... Y fue por algo distinto hoy. Para mí sí fue un reconecte increíble con todo lo de Tool. Un par de años antes habían sacado sacaron el 10,000 Days, como 5 o 7 años después de esto. Y después sacaron el Fear Inoculum, que es el último disco que han sacado. Y que también lo sacaron como en un formato físico bien interesante, bien loco. Ahí lo tengo. Hasta el año que entra, que en teoría viene nuevo material de Tool. Que tocan en Esfera, ¿no? Todavía no está confirmado, sí, pero algunos de los integrantes han hecho comentarios al respecto en sus redes. Estoy viendo que... ¿Cuánto calculas que le dio Pitchfork a Lateralus de Tool en su momento? Pitchfork a Lateralus de Tool, pues no sé, como 75. 1.9 de 10. Ah, qué puro. Güey, era de la... Es que, a ver, también Pitchfork hoy no es lo mismo que era Pitchfork antes. Claro. Pitchfork antes era un medio inmamable que se regodeaba en ponerle malas calificaciones a discos que estaban teniendo algún tipo de éxito comercial. Sí. Y entonces el reseñista encontraba lo peor que podrías sacarle a un disco. Como la reseña del disco de Jet, que era un chango tomándose su propia orina. Su propio pipí, claro.
Y eso fue lo que construyó su estilo de periodismo, que era insoportable. Sí. Y que creo que estamos todos mejor ahora que Pitchfork ya no es ese medio horrendo, en el que nada más era como por trolear, como por decir, mis oídos no están para escuchar esas cosas que el pópulo disfruta, ¿no? Pero algunas cosas de megapop sí, como que tenían una cosa como de mamonería gratuita. Era la época. O Sí. sea, la estación de radio en la que tú trabajaste. Era muy mamona. Güey, decía fuck everyone else, ¿no? O sea, medio fascista el asunto. Es decir, si tú no tienes mi gusto musical, no sirves, ¿no? Y creo que era mucho eso todavía durante los 2000, ¿no? Con el boom de la música indie y demás, que era como, güey, mi gusto musical me define como persona y me da mi valor. Éramos una gente insoportable. Sí. Y no tolerábamos que alguien escuchara regional, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando alguien decía, sí, me gusta la banda, era como, Sí. Éramos gente muy fea. Sí. Y en nuestro programa éramos unos cretinos. Eran unos cretinazos. O sea, la programación de la estación en la que trabajábamos, nos pitorreábamos de ella porque creíamos que éramos muy superadas. Sí. Del electro. ¿Qué está poniendo David? Le decíamos electro gay a las cosas que escogía David, güey. O sea, nos portábamos fatal, éramos la peor gente. ¿Cómo digo que lo decíamos al aire? Sí. No, los 2000 fueron una época en la que la gente hacía cosas. Sí, claro. Y en ese momento, pues justo era como, güey, esto no es digno de mis oídos ni de mi gusto musical tan exquisito, ¿no? O sea, que yo, ¿cómo le voy a dedicar tiempo a escuchar esta basura de new metal en lugar de estar escuchando a Neutral Milk Hotel? Guácala Neutral Milk Hotel. Sí, a mí también me da hueva. Pero, eso. Pues nada, Tool... My love, Sí. Los amo muchísimo. A mí ahora también me encanta. Anunciaron que viene a Perfect Circle con Pucifer al velódromo, me parece. Me encanta que él se paquetea a sí mismo. Sí, se paquetea. Como yo voy a traer, como Les Claypool, como voy a juntar a todas mis bandas para que a mí me salga mucho más barato todo y hacerme muy rico. Y de catering solamente quiero que traigan cosas de mis viñedos, ¿no? Porque además los dos tienen un viñedo. Y Les Claypool también tiene viñedos. ¿Cómo nosotros no estamos invirtiendo en viñedos? ¿Sientes que tenemos que tener algo en el Valle de Guadalupe? Yo creo que ya vamos. Primero necesitamos trabajo. Muchas gracias por sus donaciones a este programa. Son like y subscribe. Like y subscribe. Somos desempleados. No tenemos viñedos. Somos improductivos. Hablamos de música de hace 25 años, nada más. Chavorruco time. Oye, vamos a pasar al que sigue. Muy a mi pesar. ¿Sí? Ay, a mí no me gusta nada Zurdok. Vamos a hablar de Zurdok. Porque, a ver, vamos a entrar diciendo que Zurdok sacó un disco en el 2001, que fue su último disco. Hace 25 años no existe Zurdok. Ay, qué pena. Y este disco se llama Maquillaje. Es el disco que trae la canción Estático, que es probablemente su gran hit. Mi canción favorita de Zurdok. La tuya de todo el mundo, yo pensaría. Trae Carros al Cielo, trae Para Siempre, trae Para Mal y Para Bien. Y sí, tiende a ser polarizante. El otro día también mi amigo Daniel Cinta me dijo que Chetes lo tenía bloqueado. No, ¿por qué lo trolea? Porque lo troleaba en Twitter. Y justo antes de ir al Vive Latino me dijo, güey, quise tuitearle a Chetes y no me dejó porque tiene bloqueado. O sea, que creo que para que sientas que tu no desdén por Zurdok es compartido y seguramente hay mucha gente a la que no le gusta. Pero quiero que me digas por qué no te gusta Zurdok. Es una cosa que tiene que ver principalmente con la voz de Chetes. Ok. A mí me gusta que cante así. Eso no me gusta él solo, no me gusta Zurdok. No, yo tengo ciertas cosas con ciertas voces. Por ejemplo, nunca pude disfrutar R.E.M. Ajá. Porque no me gusta la voz de Michael Stipe. Mi primer y casi único novio de dos que tuve era mega fan de James. Ajá. Y a mí me gustaban algunas canciones, pero en general las voces nasales no me gustan. ¿Qué me dices de los Smashing Pumpkins? Es por alguna razón una que sí puedo. Ok. Porque es más aguda que nasal. No sé por qué Billy Corgan sí lo tolero, pero Chetes nunca conecté con su forma de cantar. Y por lo mismo, pues me ha costado mucho trabajo incorporarme a todos sus proyectos. Ahora, entiendo que Zurdok es un buen proyecto musical. Solo yo no puedo escuchar sus discos. Porque no me late como canta el güey. Y ahí sí es bien difícil. Porque te está como ahí como calando, ya sabes, como que sientes que te lastima la parte dentro del oído. Sí.
permanezco estático. Y es como, no, ¿por qué me está pasando esto? Güey, pues fíjate que Zurdok tuvo este mismo camino del que hablábamos de Incubus. Okay. Que empezaron siendo una banda mucho más orientada al new metal, que se al llamaba grunge. Zurdok Movimiento. Movimiento, sin la I, movimiento. Voy a hacer los ojos tan para atrás que parezco disco de Tool. Pero mira. Bueno, eran los que en los 90. Eran los 90. Se hacían cosas raras en los 90. Con la avanzada de Control Machete, con Plastilina Motion, aparte de eso. Y tenían, ¿cómo se llama esta rola? Tropecé. ¿Te acuerdas de esta rola que salía en MTV, salía en Telehit? Que tenía como un sintetizador ahí. Que era para el momento muy novedoso porque eran unos guitarrazos chonchos pesados, pero con sintetizadores, ¿no? Y entonces eso siempre hizo que la banda se despegara de cualquier tipo de etiqueta. Y precisamente su disco anterior se llamaba Hombre Sintetizador, que era en donde estaba Abre los Ojos, pero también tenían la del Gallito Inglés, ¿no? Que era una rola así como, ¿quién es? Como bien gritadota. Y Maquillaje fue su momento más fresa. Elegante, güey. Sí, más fresa, menos enojado, más musical, y lo que hizo que justo Chetes se fuera a tener una carrera solista que a la fecha sigue, ¿no? Sí. Y que un montón de bandas también, de los que eran integrantes de Zurdok, fueran a hacer pues la Happy Five Records. Claro, Catsup hizo Happy Five y Quiero Club. Quiero Club. O sea, como que es uno de los, sí, de los puntos seminales de una escena que marcó las vidas de todos los millennials de México. Y que desapareció como si nunca hubiera existido. Se consumió como un raidolito. Sí. Así. Y de repente pues ya cuando no se había fue más. Rulo de Reactor, ¿no? Se terminó eso. Ahí, tristemente, pero sí. O sea, creo que fue una banda que, más bien fue una escena que fue muy empujada por Reactor 105 y la programación del Vive Latino y todo eso. Y que a la fecha, ante una, pues sí, vamos a decirlo así, una falta de una autoridad musical en México, ¿no? En la música alternativa, pues siguen siendo las mismas bandas en el Vive Latino siempre. Y, ¿no? y de hecho, bueno, Happy Five se presenta ahora como grupo. Ándale. O sea, hay un grupo que es como un supergrupo de varios de los integrantes de las bandas de Happy Five que tocan bajo el sello, como el nombre de Happy Five, y tocan canciones de todas las bandas. Sí. Qué cabrón. Se presentaron en el Vive. Chisatis. Justo, el Chisatis. Chisatis. Además es Regios poniéndole con Dendron. Dendron. Que Dendron tuvo solamente un disco y que eran algunos de los integrantes de Quiero Club. Sí. Y el disco era increíble. Ese sí te gusta. Ese sí me gusta. No como Zurdo. No. Que cantan bonito. Fíjate que Güeri tiene la misma cosa de que si no le gusta cómo canta, sí, no le gusta la banda. Pero yo logré cambiarle el chip, por ejemplo, con los Smashing Pumpkins. Por eso te preguntaba. Ay, qué chistoso. Entonces, tal vez, si escuchas la música, si escuchas la letra, si escuchas otra cosa, puedes tomarlo con una tacita de té. Oye, tanta música con un granito de sal. Tanta música que no he escuchado como para darle una oportunidad. No sé si... Bueno, pues ahí está Vaquero. Zurdok. Vaquero hablando de cosas que no adiós, existen Vaquero. más. Adiós, Vaquero. Es que también Vaquero existía ese grupo. Era de Terracina, ¿no? Creo que sí. Sí, de Terracina con Chetes, precisamente. Y después Chetes salió en 2006 con Blanco Fácil, que lo trataron de vender como el Beach Boy mexicano, ¿te acuerdas? Que no me acuerdo de esa desgracia. Nos lo empujaron ahí bastante como una apuesta de una disquera, justamente. Pues es que es eso, al final del día era una época en la que todavía imperaba el monopolio disquero y si una disquera estaba necia con que quería que algo funcionara, iba a aventar mucho dinero para que funcionara. Y ahora ya mira qué distinto ha sido todo, que Chetes ya es 100% independiente. Sí, sí. Porque la vida da muchas vueltas, Kennel. Hablando de vidas que dan vueltas, uh-huh. ¿Cómo ha cambiado todo el mundo alrededor y cómo hemos pensado distinto a esta banda de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Platicamos hace un par de programas No, ni siquiera. Platicamos en un live en TikTok recién. Sí. Síganos en TikTok, estamos como tardes.ya. Yo soy @leosrobot.
Tú solo estás de voyeurista ahí, ¿verdad? Tú no haces... Soy un fantasmón. Tú no haces TikTok. Pero estábamos ayer, Baxter y yo, en un live platicando. Bueno, ayer del día que estamos grabando esto. No, cuando usted ve este programa. Porque este programa está grabado. Está grabado. No ven, porque no está en vivo. No, porque yo no estoy en México. Estábamos platicando de cómo ha crecido de alguna forma ese grupo de adolescentes caguengues que en 2001 sacaron un disco con todo el autotune del mundo que le hizo cosas a la gente. Sintieron cosas de mujer cuando salió. Hay un antes y un después del Is This It de los Strokes y hay que hablar de este disco. Y hay que hablar sobre nuestros sentimientos alrededor de los Strokes, que son varios, ¿no? Son varios y yo siento que los míos no necesariamente fueron positivos todo el tiempo. Uh-huh. De hecho, mucho de lo que han sacado los Strokes me ha dado un poco de flojera. Me gustan mucho algunas canciones, pero mucho. Por ejemplo, Juicebox la tengo en varias playlists, ¿no? Me gusta un montón. Hay muchas cosas de los Strokes que me gustan, pero en ese momento yo era como... ¿Qué es esta? Que todo estaba como pretensión. Porque parecía que no, como que eran gente muy pretenciosa que trataba de hacernos creer que no eran pretenciosos. Uh-huh. Y eso nunca me cayó bien. Porque eran como justo 5 batillos muy ricos de Nueva York. Cuidadosamente despeinados, con ropa de esa que te compras que ya está pre-rota para que la ruptura esté en el lugar exacto. ¿Sí? Y era como, güey, estos güeyes están queriendo sonar como que redescubrieron el rock, cuando en realidad todo es una fachada, ¿no? Como que me parecía que le estaban diciendo mentiras a todo el mundo disfrazadas con autotune y no me cayeron bien. Fíjate que sí, o sea, sí, o sea, creo que hay una parte de lo que dices que justo en su momento también para mí fue como, ¿quiénes son estos pendejos? ¿Por qué no le echan huevos? ¿Por qué no tocan duro? ¿Por qué no gritan? Aprende a cantar ese güey? Porque claramente si está tapando así su voz, porque no canta el cabrón. Es que no, Leo. O sea, bueno, en ese momento es lo que parecía. Justo. En 2001 yo no sabía quién era Lou Reed. Pero en 2005 yo ya sabía quién era Lou Reed. Ya le había dado varias vueltas a su discografía, sobre todo con Velvet Underground. Ya había investigado un poco sobre la importancia de este güey. Y de repente me di cuenta que Julian Casablancas lo que quería era, y lo que siempre ha querido es, cantar como Lou Reed. Y Lou Reed tiene un poco eso mismo, que él medio canta, medio no canta, medio habla, medio no, pero tiene una personalidad que va más allá de la música, que complementa las letras. Y lo que tienen los Strokes es precisamente el decir, a ver, new metal, qué hueva, las disqueras y lo que están haciendo está de mierda. Por el otro lado tienes a NSYNC y a Britney Spears y a Christina Aguilera y a todos, a Five y a todos sus clones. Y la industria necesita algo igual un poquito más genuino. ¿Qué es lo que nosotros podemos darle? Bueno, nosotros venimos de la ciudad de Nueva York y entonces vamos a rescatar ese sonido de la ciudad de Nueva York en el inicio de un nuevo milenio, ¿no? Ahora, suena muy fácil porque pues, estos güeyes crecieron rodeados de todo eso. O sea, Julian Casablancas es hijo de John Casablancas, que es el fundador de una compañía de modelos. Hay fotos de ese güey de niño con Donald Trump. No, güey. ¿No? O sea, imagínate esa infancia que tuvo. Albert Hammond Jr., pues si le quitas el Jr., es hijo de Albert Hammond. Uh-huh. Albert Hammond, compositor que pues, seguramente vivía en una mansión gigantesca en Malibú y tenía una casa en Nueva York y demás, sí se conoce. Nick Valenci, también niño, o sea, Valenci, ¿no? De toda la vida del mundo de la moda. Entonces, pues es este rock igual un poquito más intelectual, un poquito más estudiado. No, pero no era nada intelectual. El primer disco no es nada intelectual. A mí me parece muy intelectual. O sea, a mí no. A mí me parece muy pensado, muy bien hecho, muy bien construidas las canciones, muy bien producidas y que cuando las escuchas tiene algo, tiene un gancho que no puedes dejar de pararlas. O sea, la primera rola del primer disco de los Strokes, Is This It, sabes cómo empieza. Así como empieza con y empieza con Julian Casablancas cantando fuera de tono. Uh-huh. Y dices, güey, esto es un statement que va más allá de canto bien o toco mal. Y además tocan cabrón, que eso es lo que está increíble. O sea, la forma en la que las guitarras, por ejemplo, armonizan en todas las canciones de los Strokes es algo que es muy difícil de hacer y de ejecutar
y que lo hacen y que han hecho una carrera a partir de eso, ¿no? Sí, yo creo que los músicos de los Strokes, y creo que mi problema es con Julian Casablancas, es el que me parece que engloba todo lo que no me gusta de los Strokes, pero sí reconozco que el resto de los músicos, o sea, el resto de los integrantes, son muy buenos músicos, y se nota también cuando escuchas las cosas solistas que sacaron. Albert Hammond tuvo un disco muy decente en su momento que me gustaba mucho más que cosas de los Strokes. Ahora, justo hoy se publicó que Nick Valenci no va a estar presente para mucho de la gira del regreso de los Strokes. Pues que va a regresar a lo mejor en una parte pero es una pausa temporal y no estuvo para muchos de los shows de principio de este año. Regresó para Coachella, pero como que estaba como que sí, pero que no. No suena que es una banda que está tan convencida de que quieren regresar juntos todos. Eso es a lo que voy. O sea, 2001 o 2002, pon tú, que llegaron ya un poquito después aquí. Todo el mundo se enteró de los Strokes. Todo el mundo sabía de los Strokes. Estaban en MTV. Todo el mundo tenía una opinión sobre eso. Yo me acuerdo que me compré el disco piratita afuera del Metro Coyoacán. Wow. Afuera del Metro Coyoacán. Y justo, ¿no? O sea, sale este primer disco, sale el segundo disco que fue muy difícil superar el éxito del primer disco y lo hace, ¿no? O sea, tiene sencillazos, 1251, Reptilia, etc. Sale el tercer disco, por ahí empiezan a aprender y de repente la gente se da cuenta que estos güeyes no se toleran. Que verlos en vivo es un volado. Puede que te toque un buen show de ellos y también puede que te toque un show de mierda en donde ni se están volteando a ver, se están medio peleando, tienen que empezar otra vez la canción. Me tocó verlos en algún momento en un festival en donde estaba tocando The Weeknd en el otro escenario y Julian Casablancas de repente para una canción y dicen, no mames, ahí está tocando The Weeknd. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué nos quieren ver a nosotros? Váyanse a ver a The Weeknd. Y fue como, güey, no seas cabrón, güey. O sea, tenle un poco de respeto a tu público, sí, claro, ¿no? Entonces, es cagante. Insoportable. ¿Te he contado la anécdota en donde troleé a Julian Casablancas? No. ¿Y te bloqueó como chetes a tu amigo? No, lo troleé en persona. Ay, no, güey. Te lo merece. Qué bueno, felicidades. Es que sí, pero no. Porque además, en ese momento se veía un poquito triste, además. Pero Julian Casablancas tiene una disquera que se llama Cult Records, en donde saca sus discos con los Voids, que, por cierto, todo lo que no son los Strokes son los Voids. O sea, es rock mucho más pesado, más choncho. A mí me gusta mucho. Y Cult Records firmó en algún momento, no sé si todavía siguen firmados, a Rey Pila. El proyecto de Diego Solórzano. Muy amiguitos los Strokes y Diego Solórzano. Entonces, Julian Casablancas y Diego. Desde los Dynamite también creo que ya eran amiguis, ¿no? Y fui invitado a la boda de Diego y Pia, que bueno, ya no están juntos, pero... Y estaba ahí Julian Casablancas. Estaba Julian Casablancas y Javier Solórzano. Fue como, no sé con quién voy a ir primero. No sé quién le voy a cagar el palo antes. Pero la noche es larga. Estábamos ya bailando en la pista, medio pedos, ¿no? Y de repente estaba ahí Julian Casablancas y les dije a Güeri y a otro amigo que estaba conmigo, ven. Entonces llegué con mi celular, con Julian, y le dije, hola, oye, ¿nos tomas una foto? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué mal, güey! No puede ser. Nos tomó una foto con un dedazo, güey. Por culero. Sale ahí el dedo. Lo hizo por mal pedo, porque se ofendió de que no llegaras a reconocerlo. Pues, yo creo que él no quería eso. O sea, la verdad es que el tipo se veía como, güey, no quiero que la gente me venga a fanear en estos lugares. Vengo en modalidad de amigo. Y precisamente fue eso. O sea, fue como reconocer que ahí estaba, pero es como, güey, ahí estás. No te voy a ir a platicar de la primera vez que escuché Juicebox de los Strokes y lo que pensé, ¿no? Estamos en una boda, tómanos una foto y fue un poco... O sea, no fue un troleo mala onda, fue ahí como... Sí. Pero hicimos un programa hace ya varios meses sobre las bandas que nos gustaban y ya no. Sí. Y el otro día me lo volví a encontrar y en la portada salen los Strokes. Yo debo decir que me retracto de o sea, de lo que haya dicho en ese programa, que además ya ni me acuerdo. No, claro que no. Pero de lo que haya dicho, porque después de verlos en el último festival de Coachella, me renació un amor importante por ellos. Y después del segundo fin de semana de Coachella, en donde además salió las 2 veces con su playera de Amazon Crime, sí. Y que fue el único artista de todo el festival que decidió hacer pues un statement sobre lo que está haciendo su país
en el mundo, ¿no? Y las escuelas de niñas que está bombardeando y los pueblos que está despojando. Y después tuvo un comentario pues bastante atinado en este programa que se llama Subway Takes, en donde habla sobre pues, lo que está pasando en el Medio Oriente y lo que está pasando con la gente que confunde las cosas y confunde la historia en pos de adueñarse y eliminar a una raza, ¿no? Me cayó muy bien y los empecé a escuchar otra vez y los he tenido muy pegaditos, fíjate. Pues los qué he tenido bueno muy que en mi disfrutes. corazón. Felicidades, ojalá la pases bien en el Corona Capital, donde estoy segura van a venir a tocar. Te digo que... Segura que le estés ahí aplaudiendo mientras Julian Casablancas los maltrata 70% colectivamente. de las veces que he visto a los Strokes los he odiado en vivo. Ay, es que son muy malos, yo también los he visto y tampoco me han gustado. Pero ahora que los vi en Coachella, te digo que los amé y bailé y todo, y estaba en la tele. En tu sillón, Sí, claro, sí. sí. Oye, vamos a pasar al siguiente disco porque ¿qué crees que nos quedan 9 y ya llevamos una eternidad? Ya llevamos una eternidad. Esperé. Estos, por ejemplo, a diferencia de los Strokes que de inicio eran cagantes, Ajá. estos no había manera de no encontrarlos fascinantes. A los White Stripes. Los White Stripes cuando salieron era como, güey, ¿qué es esta gente pálida que se viste como uniformada, que no se entiende si son hermanos o son esposos, que hacen canciones de 2 minutos y medio, que son divertidísimas con 2 instrumentos, ¿no? O sea, la banda son una baterista y un guitarrista y párale de contar y es todo lo que necesitan y vamos a hacer unos videos increíblemente visionarios y a la vez tan simples. O sea, esto, por ejemplo, me parece todo lo que los Strokes no son, de alguna manera, como esta parte. Esto sí es intelectual, por ejemplo, mucho. O sea, Jack White me parece que sí es un verdadero intelectual de la música. El güey estudia, hace chamba, busca cómo hacer que suene de la manera perfecta en la que quiere que suene, desde el minuto 1. Esto me parece como mucho más... Si alguien iba a ser el salvador del rock, se tenía que haber visto desde 100%. el momento que era Jack White y no los Strokes. 100%, pero no fue así. No fue así para ¿no? nada. O sea, los Strokes eran los que se veían como... y a los que vendieron como esto. Sí. Y a los White Stripes les tocó un par de añitos construir eso, ¿no? O sea, creo que su inicio... Y todavía me acuerdo que el que me los enseñó fue el bajista de mi entonces banda. Que qué risa, porque es una banda sin bajo. Y justo me dijo, ¿qué es esta? Mira esta mierda que ni siquiera tienen bajo. Qué cagado, Y yo fue güey. como, oye, pero sí está chida la rola. Pero, güey, así de... Ay, nadie nos respeta. Pero justo fue con Fell in Love with a Girl que todo el mundo los conoció. Aunque este es un discazo. O sea, Elephant es una obra maestra y es de esos discos que no tienen skips. Pero me atrevería a decir que también este es de esos discos de 5 estrellas en donde todas las canciones te dicen algo, ¿no? Y pues como se hicieron famosos muy inteligentes, ¿no? No sé si fue el huevo o la gallina y el huevo, pero contrataron a Michel Gondry para hacer el video de Fell in Love with a Girl. Fue padrísimo con sus leguitos. Con los Legos, güey. No manches. ¿No? Es que era eso, ¿no? Como gente que le estaba de verdad echando ganas. Que se podía ver cómo cada paso que daban estaba perfectamente pensado y trabajado y que no era una estrategia disqueril. O sea, se veía que era como con gorilas. Sí. De tenemos una idea y tenemos un concepto y lo vamos a hacer así. Y creo que eso era valiosísimo. Y claro, lo fueron perfeccionando y desafortunadamente no hubo muchos White Stripes. Sí, no. Pero bueno, ahí no, o sea, Jack White ha tenido unas cosas muy chidas también después. Y creo que fue de las cosas más... O sea, sí, como de las cosas más... De las cosas mejor ejecutadas de esos años tempranos. Los White Stripes fueron una banda que se formaron en 1997 con Jack White y Meg White. Y su primer disco, este es el segundo disco de los White Stripes, se llama The Still, que está precisamente... Die Still, que Still. tiene un nombre como... ¿Qué es? ¿Holandés? Pues es el nombre de un movimiento de una vanguardia artística, precisamente. Entonces, muy, muy a tu punto, ¿no? Eso es lo que los caracterizó durante todo este tiempo. Y a la fecha Jack White lo sigue haciendo ahora, nada más que ahora con el color azul, pero con esta paleta de colores, con este tema de decir, somos una banda de art rock, pero minimalista, ¿no? Pero soy probablemente el guitarrista más increíble que vas a ver en toda tu vida,
pero voy a tocar un riff sencillo. Pero básico, y después te voy a volar la cabeza con un solo de guitarra de 8 minutos, si me ves en vivo, y si ya me dejas en los próximos discos, te voy a enseñar todo lo que puedo hacer. Pero en esto yo creo que tenían muy poco que demostrar y mucho que mostrar. Sí. Y eso fue lo que al final creo que nos enamoró a todos de ellos, ¿no? Y que al día de hoy, pues, sigue dándoles frutos. Sí. Seven Nation Army, que es una cosa mega simple, es una canción que jamás va a morir porque cada que hay uno... O sea, es la nueva We Are the Champions, siento, ¿no? Total. Como canciones que de repente el deporte agarra y que ya son parte del imaginario colectivo y que un montón de gente que en su vida va a saber quiénes son los White Stripes ha hecho el ten, 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 ten. O sea, Oribe Peralta. El Chucky Lozano. Oribe Peralta. Sí, güey. Sí. Y de esa gente que canta eso en los estadios, no tiene mucha de ella perra idea de quiénes fueron los White Stripes. Totalmente. Ni por qué está cantando esa canción. Y trascender así me parece algo que está muy chido y que además es muy merecido. Me gusta el camino que además tuvieron, ¿no? O sea, como... perdón, dije que era el segundo disco, era el tercer disco de los White Stripes. El primero es homónimo. Pero sí, o sea, tuvieron como una carrera que fue en ascenso. Hacen el Elephant y a partir de ahí dicen, bueno, ya vamos a hacer lo que otra cosa realmente. De lo que queremos, ¿no? Y sacan el Get Behind Me Satan, que es un disco mucho más oscuro, y luego el Licky Thump, que todavía es más experimental. Pero con sencillo, todos tenían sencillos. No, eso entendieron sí. perfecto, ¿no? Sí. Y ya después Jack se va a hacer su carrera de solista, se empieza a vestir de azul. La banda con Alison Mosshart antes, ¿no? Dead de Dead Weather. Weather, antes del solista. Y tiene esta disquera que se llama Third Man Records, que mantiene viva la industria del vinil. La industria del vinil, ¿no? Y también un poco inspiración de decir, las cosas de hacerlo tú mismo pueden funcionar, digo. Pues funcionan mucho mejor si eres Jack White, claro. ¿no? Y tienes todos los contactos y demás. Pero de pronto, pues hacer tus pedales, o hacer tu ropa, o hacer tus guitarras, ¿no? Que es algo que de pronto en este mundo de tanto consumo se nos olvida que tú puedes con tus manitas y hacer cosas, ¿no? Digo que yo no sabría cómo hacer un pedal de una guitarra jamás, ni porque fuera... Pero te aseguro que si le dedicas un día a ver videos en YouTube sobre cómo hacerlos... Podría. Y otro día a buscar los fierros. Lo que necesitas y demás, puedes hacerlo. O sea, qué cagado. Y creo que es algo que le rescato un montón y que le admiro un montón a Jack White. Y que me jode que nunca lo he visto en vivo como solista. Desde aquel fatídico Corona Capital en donde llovió. El Corona Lodazal. Y después no hemos coincidido y no he podido verlo. Y es uno de los guitarristas que más admiro en la vida. Qué bajón. Sí, lo siento mucho bajón. por ti. La neta, sí. Ya llegará. Llegaré. Llegará el momento. Llegaremos. Como al parecer también está llegando la posibilidad de ver a un proyecto que por mucho tiempo se veía absolutamente improbable que fuéramos a ver en vivo. Y ahora, por razones mundialistas, que es además como que siento que no tiene muchos pies ni cabeza el contexto, pero los Avalanches, que en 2001 sacaron un disco espectacular que se llamaba Since I Left You, vienen a México el día de la final del Mundial a Campo Marte. Güey. Un evento que mucha gente está cuestionando porque lo organiza la misma gente que organizaba Ceremonia. Y es como, ¿y por qué no se ha resuelto todavía ese temita? Pero pues al final del día... Es ahí como vienen a Ciudad de México y uno sabe si los va a ver o no. Fíjate que a mí ya me tocó verlos y es increíble. Me muero de ganas. Increíble verlos porque son DJs. O sea, eso es lo que son. O sea, ellos son como un colectivo, ¿no? O sea, como que se vendieron así en un principio. No era un proyecto como que vamos a hacer una banda, era un colectivo. Sí. Que también era un concepto. Para 2001 era un conceptazo. Que ahora son 3, ¿no? Pero antes eran muchos más, porque era música que se hacía en los inicios del Pro Tools. Sí, güey. ¿No? Y en los inicios de estas plataformas de producción que cambiaron para siempre el futuro de la música. Todavía no llegamos a 2007, 2008, que justo Raúl Sotomayor, que produjo el primer disco de Los Árboles Mentirosos, le aprendí un montón de música y él tiene esta teoría que a partir de la primera MacBook que ya tenía cargado GarageBand, la música cambió para siempre. Porque se democratizó. Se democratizó. Y lo que pasó tiempo antes fue con el Pro Tools, que Pro Tools era una herramienta carísima. Y que necesitaba... Sigue siendo. Difícil además de manejar, ¿no? O sea, no cualquiera, porque es
como el nombre lo dice, es de nivel profesional. Claro. Y se usa para hacer películas, ¿no? Y se usa para hacer el sonido de todas las grabaciones profesionales y demás. Pero también puedes utilizarlo para hacer experimentos con sampleos, con... pues sí, con el... No sé bien con qué fierros hicieron el Since I Left You de los Avalanches, pero pues seguramente fue una mezcla entre Pro Tools, samplers y pues grabaciones ahí medio inéditas, en donde son más de 3,500 samplers para hacer una odisea de sonido que no envejece. Pero que además lindo que fueron a mercaditos de segunda mano a comprar los discos, a sacar los tracks, a incorporarlos, y que es un esquema que al final del día, digo, ellos no inventaron los samples. Sí, no. Por supuesto que no. El hip hop llevaba sampleando rolas muy improbables muchos años antes, pero llevarlo a un público gigantesco con un sencillo que les pegó, que fue Since I Left You, que fue como de, güey, ¿quién es esta gente? Australia, además como que uno no estaba acostumbrado a que pasaran cosas de Australia. Y, güey, Since I Left You fue un discazo, todo el mundo auguraba un gran éxito para ese proyecto, y después se fueron a negros 16 años, que es la razón por la que digo que parecía súper improbable que pudiéramos ver a los Avalanches hoy en 2026, porque han sido una banda súper errática en sus lanzamientos, que no sabe si existen o no existen. Te voy a decir por qué se fueron a negros. Hay dos razones principales. Una, que fue que uno de los integrantes tuvo problemas de salud. Pero la otra, y es una cosa que también le dio en la madre a la música, y es la avaricia capitalista de decir, tú utilizaste 5 segundos de mi canción, entonces me debes este dinero. En ese momento había un hueco legal y un montón de artistas se aprovecharon de eso. O sea, desde los Beastie Boys con Paul's Boutique, por ejemplo, que es mi disco favorito de samples. Mi segundo disco favorito de samples es el Introducing de DJ Shadow. Mi tercer disco favorito de samples es el Since I Left You de los Avalanches. Que por cierto, perdón que te interrumpa, creo que DJ Shadow va a hacer una girita de algún aniversario, que creo que sí sería importante poner atención. Porque cuando vino con su Shadow Sphere, la Boom, en una cosa, en una decisión rarísima, estuvo... Ese lo vi en Coachella. Increíble. Ese lo vi en Coachella. Yo lo vi en la Boom y fue la primera vez y última que fui a la Boom. Qué cabrón. Uy, pero además rarísimo, porque además ojetes del antro que hicieron una cosa en la que no te dejaban, o sea, como que te citaban a las 8, concierto, ¿no? Y como antro, era de, no, va a empezar hasta las 12, pero te enteras ya que estabas ahí para que les tuvieras que consumir en desesperación, eso, ¿no? Me parece que hicieron eso también con el Screamadélica de Primal Scream y no fui. Qué bueno. Pero bueno, volviendo a los Avalanches, había este hueco legal. MF Doom, por ejemplo, también sacó un montón de discos con los sampleos de las caricaturas, de Spider-Man y demás. Y de pronto cambió la ley después de lo de Napster, después de... De que alguien de quién sabe qué banda... Gracias, Lars Ulrich. Para hacer un pedo. Hijo de la chingada. No. Qué insoportable en esa época. Y entonces se volvió imposible hacer un disco como este. O sea, la única forma de hacerlo era sacarlo y hubo una segunda oleada de esto con el file sharing mucho más grande, con Girl Talk, con Danger Mouse, que hizo este disco, el Grey Album, en donde usaban los sampleos de los Beatles con el disco negro de Jay-Z, y entonces se podían hacer discos hechos enteramente de sampleos, pero por eso 16 años les tomó... Con ayuda de la disquera, me parece que están con Universal, limpiar de derechos todos los sampleos del Wildflower, que fue su segundo disco, que también es un discazo. Pero bueno, sí me acuerdo que la primera vez que lo escuché... No. Todavía me acuerdo en dónde estaba mi estado mental y cómo entré y salí como una persona diferente. Por cierto, si usted está escuchando esto y le interesa saber qué ha sido de los Avalanches fuera de que vienen a la Ciudad de México, hoy... 15 de mayo, viernes, acaban de sacar un sencillo sorpresa, que usted ya no será sorpresa para ese momento, pero ya tiene videos, ya se sabía. Es un video en el que un iPod Nano y un floppy disk conviven en caricaturita, muy en el pasado, y es su primer sencillo en 6 años, y que probablemente esto significa que en una de esas, para cuando los veamos en el Mundial,
quizá haya otro sencillito por ahí que significa a lo mejor que va a haber un disco nuevo, que me daría un montón de gusto. Te voy a decir una opinión poco popular, pero el We Will Always Love You no me gustó. A mí no me gustó tanto como quería que me gustara. Me pareció ok, pero no me encantó. Sí, o sea, creo que la magia de los Avalanches estaba en los sampleos y en las atmósferas, y este está mucho más hecho para ser sencillos de radio, ahora, con colaboraciones con vocalistas. Güey, la canción que hacen con Rivers Cuomo no. Es padrísima. Es fantástico, pero ahí te va. Los Avalanches, y este es un disco que se escucha de principio a fin. Es una experiencia, es como el Dark Side of the Moon de Pink, o el Animals de Pink Floyd. Claro. Que es como, puedes escuchar una rola, pero te estás perdiendo de todo el contexto, ¿no? O sea, estás viendo una partecita de la pintura y no estás viendo la Capilla Sistina, ¿no? Y este de We Will Always Love You son sencillos. O sea, son canciones cantadas, son canciones más para radio. Se perdió un poquito esa esencia que tenía de un viaje sonoro. Sí, se vendieron. La verdad, sí, malditos No, pero también esta vez se vale que si fue tan agotador el proceso anterior, pues perfectamente se entiende que ahora quieras hacer algo más. Canciones tradicionales, colaborativas, vieja escuela. Y yo creo que sí siguen teniendo como su espíritu, pero sí ya es una cosa distinta. Sí. En el Wildflower hay canciones cantadas, ¿no? O sea, por ahí está Chris Brown, ese no lo mencionamos. A Danny Brown. A Danny Brown, perdón. Justo sale el mismo MF Doom y demás, pero es una cosa mucho más sutil, ¿no? Sí. Y acá es como featuring este vocalista, claro. Featuring este otro. Pero bueno, de todos modos vamos a ir a verlos. Obvio. Si les interesa entrarle más a este mundo, el género se llama Plunderphonics. Y la plunderfonía. Plunder como cuando los piratas iban y plundered los... Es como de robo masivo. Un poco sí. Wow. Y justo hay toda una... Pues como un universo de plunderfonía que antes estaba hecho con cintas, ¿no? Y que antes era como pues una forma todavía más artística, todavía más vanguardista, por decirlo de forma correcta. Y precisamente los Avalanches están por ahí muy arriba. Estaba tratando de recordarme porque el otro día encontré otro disco muy parecido de Plunderphonics. Se los ponemos en la descripción de los comentarios, porque no lo estoy encontrando y ya mi memoria ya no está para tanto. Mi vieja mula. Pero sí, pues igual, de todos modos, busquen así. Si les laten los Avalanches, hay un montón de discos así, muchos legales y muchos ilegales. Bueno, nos vamos al rock en tu idioma. Regresamos a Latinoamérica. Sí. El que me atrevería a decir, el último gran disco de los Babasónicos. Cómodamente, ¿no? Estamos hablando de Jessico, ese disco que tiene la portada más dolorosa en la historia de las portadas. Es tan fea. Muy innecesaria. Es tan fea. Güey, de verdad, es como un nopal saliendo de como unas nalguitas, como si hubieras hecho... ¿Sí? Si hubieras comido muy poca fibra y hubieras tenido que ir a lidiar con eso a la mañana siguiente. Es lo que yo siempre he visualizado. Hablando de que nos portábamos muy mal cuando hacíamos Buenos Días Santa Fe, ¿te acuerdas cuando entrevistamos a Babasónicos? Que yo lo recuerdo a él como el peor entrevistado de la vida. Él no estaba de buenas por estar subiendo a Santa Fe a esa hora de la mañana. Creo que tampoco necesariamente es el tipo más fácil en general. O sea, tiene su personalidad, su carácter. Total. Y a nosotros en ese momento creo que no nos gustaban tanto los Babasónicos. Nos gustaba lo que estaban haciendo los Babasónicos, que era básicamente el refrito de la misma canción una y otra vez, que justo viene del éxito de este disco. O sea, claro. Creo que fue el disco que los llevó a... O sea, ya en Argentina eran demasiado grandes, pero esto les abrió el mainstream por todos lados, ¿no? Y creo que fue por El Loco, ¿no? Que es uno de los tracks que vienen en el Jessico. Pero bueno, además vienen Los Calientes, de Eléctrico, la canción de Pendejo. Ay, güey, divertidísima en vivo. Divertidísima. Además, esa era una época en la que los Babasónicos venían seguido a México. Bueno, entre eso y cuando sacaron El Infame, venían todo el tiempo a México y era padrísimo verlos porque eran
muy entretenida banda para ver en vivo. Me acuerdo mucho haber ido al Salón 21 a verlos todos vestidos de blanco y que ponían como bolas disco y luces de un montón de colores encima de ellos. Entonces las bolas disco les mandaban color a sus trajes. Chidísimo. Entonces los trajes blancos se convertían como en una cosa de colores y era divertidísimo verlos en esa época. Y yo los quería mucho. Hasta el infame a mí también me gustó un montón. O sea, Irresponsables. Sí es un rolón, por ejemplo. Total. ¿No? Y en vivo, güey. Hay canciones que no puedo decir ya su nombre porque me Estoy muy petit. Sí. Probad la galletita. Con toda devoción. Pero ya creo que después de eso... En la noche... Güey, sí. Sí. Estoy mirando a tu novia y que... Güey, era muy cagado. Sí. Las letras eran muy cagadas. Sí. Tenían toda la energía y toda la mamonería y todo funcionaba muy bien. Hasta que ya no. Bueno, estoy viendo que después sacaron Microdancing, que también es un hitazo. Es un hitazo, pero ya ahí ya se les empezaban a ver un poquito las costuritas, ¿no? Sí, digo, tienen a sus fans, tienen a su culto, pero según yo el punto más alto de los Babasónicos fue en 2001. Y justo, de ser una banda en donde tocaban metal también, en donde tocaban garage, en donde tocaban una cosa muy pacheca, muy psicodélica. O sea, los primeros discos, Pasto, Trance Zomba, son brutales. Y luego Babasónica, que fue el que a mí me tocó con el boom de MTV Latino, ¿no? en el 97, Miami. Y bueno, Jessico es, pues yo creo que es su disco en donde hay un antes y un después. Claro, es que ahí fue donde se convirtieron en una banda que todo el mundo podía escuchar y disfrutar y no necesitabas tenerle paciencia para nada. O sea, era un disco muy popero, muy... Ya se puede considerar ahí que Babasónicos se convierte como en una especie de banda de rock pop. Un poco, y que además se prestaba un montón para hacerles como mezclitas electrónicas y remixes. Y tiene un montón de discos de remixes. Jessico tiene 2 discos de remixes. Sí. Y después para Infame también hay otro mix. O sea, como que fue como de vamos a sacarle hasta la última gota de jugo a esta naranjita. Y este fue un disco indie, fíjate. O sea, este fue un disco que hicieron después de que se salieron del contrato con la disquera. Qué coraje para la disquera, ¿no? Como de estos sucios ruidosos que no me trajeron un peso en su momento. Y ahora pues ya el exitazo. Son víctimas de un dios frágil, temperamental. Los Calientes también era muy sencillo de radio, ¿no? Me encanta. Los Calientes me recuerdan un momento muy fiestero de mi vida. Muy fiestero, de nuestra vida. Sí. Pero bueno, pues felicidades a los Babasónicos por lograr esta lista tan importante de Tardes Ya, de los discos que cumplen 25 años en 2026. Y después dinamitar su carrera. Este que sigue, así van... Ya veo a la gente decir, pero es que ese es de 2022, pero tiene una historia muy bonita. 2002, si acaso. Perdón, de 2002. Sí, yo así como de, no manches, sí, la gente está muy confundida. Pero es que ese es de 2002. Que es el Yankee Hotel Foxtrot, que en teoría salió en el año 2002, pero porque lo iban a sacar el 11 de septiembre del 2001. Güey, la mala suerte. Y tiene además una historia muy, muy chingona porque la disquera lo rechazó. O sea, la disquera dijo, este disco no tiene futuro. No, es aburridísimo, chicos. Este disco no tiene potencial. Retírense, vuelvan a hacer country, porque era lo que hacía Wilco hasta ese momento. Era una banda que le llamaban alt country. Y de repente traen esta obra maestra de experimentación sonora, de letras totalmente profundas y de, pues sí, una psicodelia como muy suavecita. Muy suavecita. Dentro de un disco 100% americano. Chuck Klosterman en algún momento dijo que Wilco eran los Radiohead del Midwest de Estados Unidos. Y estoy totalmente de acuerdo con él por el nivel de experimentación, por la profundidad que tienen las letras, por la conexión que tiene la banda con sus fans. Y yo creo que todo empezó antes con el Summer Teeth y el AM, pero se afianzó con Yankee Hotel Foxtrot, que además fue el último disco que hicieron Jeff Tweedy con Jay Bennett. Hay una película, no sé si has visto, que se llama I Am Trying to Break Your Heart. No, para nada. Que es de cómo se hizo este disco. Y es una película devastadora porque son 2 tipos que se están peleando
todo el tiempo. Pero de verdad, o sea, es incomodísimo ver la película porque están Jay Bennett y Jeff Tweedy, pero en peleas frontales y en pasivo-agresividad todo el tiempo. Pero, Leos, por una tontería. Pero es que es una tontería y eso es lo que es increíble y ahí te hace todavía amar todavía más el Yankee Hotel Foxtrot. De decir, la canción debería terminar con un fade y un silencio o se debería conectar con la otra. No, y ya por eso un desmadre. Y están 20 minutos peleándose en el estudio, o sea, gastando el tiempo del estudio y demás sobre eso. Entonces, es un disco que tiene un montón de mística, de química. Bueno, todo menos química, más bien de mística y de genialidad. Y que además tiene pues, los sencillos más famosos de Wilco, incluido Jesus, etc. Que ese es el más famoso, ¿no? Porque en un país de cristianos, un montón de gente dijo, esta canción es increíble. Y de repente se dieron cuenta que, pues no, o sea, que no es una canción sobre Jesús. Pero pues eso atrajo un montón de atención de gente cristiana y después trajo de cómo ponen el nombre de Jesús en estas letras. Con Jesús no se juega. Y Jesús ahí. Pero toda publicidad es buena publicidad, o sea, ahí sí funciona. Incluso el pedo de la suerte de que sean 2 torres la portada del disco y que haya estado planeado para salir el día que otras 2 torres cayeron en una ciudad, en otra ciudad. Pero es como de, güey, ¿cómo se traduciría esta palabra en inglés que es ominous? Ya sabes, como ominoso. Ominoso. Qué ominoso. Como la elección de esa portada con lo que pasó el día que iba a lanzarse. Sí. Pero al final del día yo creo que Wilco después de eso nunca volvió a... como que nunca volvió a agarrar ese mismo vuelo. Pues mira, yo diría al contrario. O sea, yo creo que a partir de ahí la banda se transformó. Claro, pero ningún otro disco fue tan... O sea, este es como su disco. Sí, yo creo que es el disco que más vendió, pero los siguientes 2 discos, o sea, si nunca le han entrado a Wilco, yo lo que recomiendo es entrar con Yankee Hotel Foxtrot, seguir con el A Ghost Is Born, que es del 2004, de 2-3 años después, y... Para mí, o sea, mi favorito es el Sky Blue Sky. Me acuerdo perfecto del extracto de la semana. Sí. Wilco. Sky Blue Sky. Es que leían los nombres de los discos con cero emoción. Sí. Sky Blue Sky es un disco perfecto para mí. O sea, el otro es todavía medio country, Y este es como... mucho de country. Es un disco muy Beatlesco, ¿no? Ya el imperio de Jeff Tweedy haciendo lo que le da la gana, pero con una sutileza... que es un disco perfecto para escuchar un domingo en la tarde, ¿no? O sea, es muy nostálgico, unas letras fantásticas. Tiene mi canción favorita de Wilco, que es Impossible Germany. Pero bueno, pues si nunca le han entrado, éntrenle con Yankee Hotel Foxtrot. Y si ya lo han escuchado hasta el cansancio, es un buen momento para recordarlo en toda su grandeza. Me tocó ver en Nueva York el concierto de aniversario del Yankee Hotel que lo tocan completito. De los 20 años. Qué padre. Y lo tocaron completito, ¿no? Empezando con I Am Trying to Break Your Heart, Camera, War on War. No, es que es una maravilla. I'm the Man Who Loves You. Y verlos tocar en vivo, además, es otra experiencia, porque son unos musicazos. O sea, sí tocan con un matiz muy, muy, muy elegante durante todo el tiempo y pueden hacer unas atmósferas ruidosísimas y tocar quedito y suavecito y bonito. Y la verdad es que verlos siempre es una excelente experiencia. Y sobre todo que Jeff Tweedy esté vivo es un milagro. Porque es un tipo que ha sido propenso a la adicción durante mucho tiempo. De hecho, en este ensayo de Chuck Klosterman, él lo entrevista y habla sobre su adicción a las pastillas, ¿no? A los sedantes, a los calmantes, y sobre cómo vive en un estado de recuperación constante, ¿no? Con sus recaídas y demás. Entonces, da gusto que Wilco siga haciendo discos. Ya los últimos que han sacado son más para fans, ¿no? Pero yo creo que esta seguidilla de los 2000 es la mejor forma de entrarles. Al menos en la opinión de su servidor. Fue su década. Sí. Ahora, esta década fue de mucha música electrónica muy chida también. Sí. Sabemos que nosotros, quizá por nuestras preferencias particulares, terminamos hablando de otras cosas que no son necesariamente música electrónica, pero en los 2000 tempranos se estaban haciendo unas cosas
increíbles. El Big Beat. Y yo me acuerdo mucho del momento en el que salió, porque es así, me acuerdo que programábamos un montón música de Basement Jaxx en Radioactivo, y cuando salió Rudy, me acuerdo un montón de Romeo, por ejemplo, que fue un exitazo. O sea, estaba en la estación en altísima rotación, Where's Your Head At, Just One Kiss, que es tremenda, y sí, güey, si puedes resumir el sonido de la electrónica de los 2000s, mucho está reflejado en este disco de Basement Jaxx. O sea, Just One Kiss tiene unos beats muy particulares, muy 2000eros, pero también esta cosa como de cambiar mucho como de perspectiva dentro de la misma electrónica en un mismo álbum. Este disco lo aterriza muy bien. Es muy buen disco. No sé, eso sí, que también haya envejecido. La música electrónica a veces no envejece tan bien como otros géneros musicales. Pero recuerdo en mi mente los sencillos, por lo menos, y los pondría hoy en una playlist. Yo tengo una versión de Romeo que es acústica, que le grabaron en la BBC, que está en mi playlist de las mañanas. Qué y de repente sale y me hace muy feliz porque es una canción muy bonita, además. Claro. O sea, las letras de Romeo son lindas, que eso era además algo que, pues nada, ¿no? Las canciones de la electrónica, sobre todo a finales de los 90, era una sola frase repetida hasta el cansancio para gente que estaba hasta el culo de metanfetaminas y perico, ¿no? Sí. Entonces, pero justo, Where's Your Head At es eso. ¿No? Where's Your Head At? Y se acabó con el sampleo de Gary Numan. Pero yo creo que jala, ¿no? Y yo creo que está teniendo también de alguna forma un revival este sonido. Muchísimo, pero Charlie XCX creo que tomó mucho de esto para hacer el Brat. Y 100%. Pues se quedan como los clásicos, ¿no? Que al final yo creo que no envejece, ¿no? O sea, hay un montón de bandas que sí envejecieron medio mal, ¿no? De esta época. Sí. Pero Rudy de Basement Jaxx yo creo que sigue siendo muy vigente. Y además a mí me parece muy bonito como una banda que además tuvo momentos anteriores de más gloria, quizá que lo que tuvieron después, le dio como una especie como de cambio, como de pasadita de estafeta a toda la parte del como el boom electrónico, muy fácil, como electrónica sencillita, el que disco nos rave. tocó por nosotros, que nos tocó mucho a nosotros. Sí. O sea, Digitalism y como toda esa Data tandita. rock. Claro, que era electrónica muy facilita. Sí. Y yo creo que en este disco se puede entender un montón cómo se da el salto de la electrónica noventera más clavada Totalmente. A la electrónica facilita 2000era. Y Rudy, güey, creo que es el momento como justo de la pasadita de estafeta de chavos, nosotros hicimos lo que pudimos, les dejamos esto, trabajen a partir de aquí, la van a pasar increíble. Adiós, amigos, ¿no? Y pues más o menos, ¿no? Siguen haciendo música Basement Jaxx, ¿no? Pero o sea, ya nunca tuvieron algo así de grande. Bueno, no. De hecho, su último disco, perdón, estaba viendo, es de 2014, ¿eh? Ah, es que fue hace 6 meses, ¿no? Sí, antier. Bueno, acaba de salir. ¿Cuál es el problema? nuestro presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Pues es que a mí se me sigue haciendo que fue hace muy poquito eso. O sea, a mí se me hace que Buenos Días Santa Fe también pasó hace nada. Que haya terminado hace 13 años, me dueles México. Me duele, es como de, güey, me duele rodilla. Pero sí, este fue el disco más grande de Basement Jaxx. Y yo creo que sí marca de repente ahí algo. Como, pues es que además es su segundo. Sí. Y marca ahí, sí, creo que como un antes y un después. No volvieron a ser tan grandes, no volvieron a tener sencillos como los que tuvieron en ese momento. No volvió a pasar. Y fue un momento muy chingón de la música electrónica. Me acuerdo de sus videos, me acuerdo cómo iban a recibir premios. Me acuerdo mucho de Basement Jaxx en su momento. Y ese disco lo tengo en un lugar especial de mi corazón. Como estoy segura que tú tienes el que sigue. Que yo, veo, salió esto y fue como de... No. Esto es demasiado para mí. Voy a empezar hablando de este disco con una anécdota no muy lejana. Hace 3-4 años estaba en casa de unos amigos que vivían en el Lower East Side de Nueva York. A los dos les iba muy bien de dinero. Ella era chef, él trabajaba en Google. Y yo les llevaba 10 años. Estábamos con otros amigos y además era gente muy interesante, muy inteligente, muy metida en el mundo del arte, de la gastronomía. Estábamos cenando y de repente pues los vinos se empezaron a poner más arriba y él dice, voy a poner una rolota. No.
y pone a System of a Down. Y yo es como, ¿tú qué vas a saber de System of a Down, Dime chamaco 3 pendejo? rolas. Dime 3 rolas. Y en eso conecté un montón de cosas, que es que System of a Down, igual que los Deftones, es una banda que está teniendo un revival muy inesperado. Uy, pero los Deftones siguen trabajando y se entiende entonces que están teniendo un revival. Esta gente ya no trabaja. Esta gente, bueno, están de gira. O sea, de hecho, de hecho, estoy hablando claro, que no pudiste conseguir. Desde el futuro. No, sí tengo. Sí conseguiste. Los voy a ver. Fue para Deftones que no conseguiste. Sí, es cierto. Y sí conseguí al final. Pero sí, o sea, esto lo estamos grabando a mediados de mayo. Los voy a ver a finales de este mes en el Foro Sol, en una gira triunfal, por primera vez. Desde que eran una de mis cosas favoritas después de escuchar su primer disco a finales de los 90. Y cuando sacaron este segundo disco, Toxicity, System of a Down se convirtió en una cosa inclasificable, porque además todo el mundo escuchó Chop Suey. Todo el mundo La tengo en mi cabeza ahorita. Sí. Todo el mundo fue, pues, de alguna forma, víctima de este sonido muy insospechado de música armenia, con música griega, como con armonías del Medio Oriente y metal de California. Amo el uso de la palabra víctima. Sí, pues es que sí. Es perfecta selección de palabras. Fuimos víctimas, afortunadamente, solo por unos 4 añitos posteriores, porque desde 2005 no volvieron a sacar música nueva. O sea, estarán muy de gira, pero justo ya no están trabajando como banda. Sí, no están haciendo eso. Serj Tankian no quiere sacar música nueva. Serj Tankian es uno de los vocalistas más privilegiados que caminan en la faz de la tierra. O sea, el güey puede cantar ópera. Ya, a eso te refieres. Ajá, o sea, es un tipo altamente dotado de sus cuerdas vocales. Y lo que me gusta de este disco, además pues de cómo suena y de lo que me recuerda y de lo que me trae, es que es un disco que sigue siendo vigente, desafortunadamente, por los temas políticos que toma, ¿no? Claro. O sea, que toca, ¿no? O sea, que habla sobre las injusticias del sistema, que habla sobre la brutalidad policial, habla sobre el genocidio armenio, ¿no? Y justo la razón por la que no trabajan más Daron Malakian y Serj Tankian es que están de lados diferentes del espectro político. Muy, muy como Johnny y Joey Ramón en su momento. Ellos dos también están cada uno de un lado. Y pues al final se juntan para hacer música, ¿no? Y de hecho lo dicen, si nosotros podemos ponernos de acuerdo en algo tan complicado, ¿por qué el mundo no puede ponerse de acuerdo? Claro. ¿Sabes? Es un disco que he visto en los anaqueles de Urban Outfitters, por ejemplo. O sea, está el disco de Lana del Rey y el de Charli XCX, y está el disco de System of a Down, porque le sigue hablando a los adolescentes del momento. O sea, que quiere decir que, vaya, el sonido suena muy a los 90s, pero pues sigue teniendo resonancia en generaciones a las que no les tocó el marketing directo, claro, sino ya más bien un boca a boca. Y me parece fantástico. Personalmente me gusta más el primero. El homónimo. Aunque producido por Rick Rubin, el otro también, pues tiene mucho más potencial comercial, ¿no? O sea... Oye, ¿será que la chaviza está también gustando mucho de este tipo de bandas porque no hay muchos guitarrazos siendo producidos exitosamente hoy en día? Pues yo creo que sí hay un montón de guitarrazos siendo producidos, pero es que ya no hay estas bandas hegemónicas, ¿sabes? O sea, esto salió con... ¿Qué disquera te voy a decir? Salió con American Recordings, que era la disquera de Rick Rubin, pero pues tenía atrás a Columbia Records, ¿no? Entonces, pues tenía una distribución gigantesca, ¿no? También la grabaron en un estudio impresionante en Hollywood y pues era una superproducción porque era una inversión, ¿no? Pero yo creo que más bien pues son los nuevos clásicos, ¿no? O sea, claro, pensemos otra vez en lo que decíamos al principio del programa en 2001 la música que se había producido 25 años antes era un disco de Led Zeppelin y un disco de los Eagles. Música clásica, ¿no? En este 2026, pues estos son los nuevos clásicos y yo creo que este sí llegó a ese estatus de culto, ¿no? Pues sí. Ya les contaré cómo me fue viendo a System of a Down. Que nos urge saber. El otro día canté esa canción en un karaoke. Ay, ¿por qué? Pobre gente. Oye, bueno, vamos a hablar de una banda que fue
sumamente polémica en su momento, porque la gente decía, ¿cómo puede ser que te guste Muse si es una copia de Radiohead? Ajá. Yo nunca entendí lo de la copia de Radiohead, fuera de que trabajaron con un productor para este disco que es del 2001, que es Origin of Symmetry, que produjo The Bends de Radiohead. Nunca terminé de entender la necesidad de tratar de meterlos en el mismo lugar, porque no tiene mucho pies ni cabeza la comparación. Solamente es como, ok, quizás suenan los timbres de voz de Matt Bellamy y de Thom Yorke más o menos parecido. Sí. Pero Muse es una banda muy distinta a Radiohead. Total. Que tiene mucho mérito por sí misma. En algún momento ya, cuando se decantaron por la ópera rock como género en turno, sí ya no se podían escuchar. Pero era una banda que en este momento en particular estaban en un excelente lugar. O sea, Plug-in Baby, Newborn y Bliss son unos rolones. Y la gente de repente que llegó a ellos por el cover de Nina Simone de Feeling Good, sí, con su pianito y con una cosa en la que no entenderías cómo después el resto del disco son guitarrazos intensos y de repente ahí es como... Güey. Y Muse es una banda que no solamente tiene un montón de discos bien padres, sino que en vivo son unos monstruos, sí, unos animales, y dan unos de los mejores shows que uno puede tener la oportunidad de ver. Ya no sé ahorita, porque hace años no los veo, pero los vi en vivo muy seguido, muchos años, y era un show espectacular. Y este disco en particular creo que fue uno de los que tuvo más éxito comercial antes de ya la cumbre, que fue probablemente el Black Holes and Revelations. Sí, o sea, fue ese, luego el Absolution que se hicieron todavía más grandes. Como fueron creciendo y después dijeron, ya ahora sí queremos hacer unas cosas muy pachecas que no nos importa si a la gente le gustan o no. Y salió The Resistance, que es una cosa muy fea, y The Second Law, que es una cosa muy fea también. Pero el combo, o sea, sus primeros 4 discos, desde el Showbiz hasta Black Holes and Revelations, son muy chidos discos, güey. La gente les hizo una injusticia al menospreciarlos por una comparación que ni siquiera venía al caso. No sé. Creo que es la Coldplayificación de las bandas que sonaban a Radiohead, ¿no? Porque también Coldplay también lo comparaban con Radiohead. Claro. Pero más en la onda Fake Plastic Trees. Claro, ¿no? como las baladitas. Y menos Just, que era más como... Sí. Sí, porque además como Muse. Esto solamente sonaba al Radiohead de los primeros 2 discos. Exacto. Ya después de OK Computer no hay nada más distinto que Muse y Radiohead en la vida, ¿no? Y ya había salido OK Computer cuando estaban todavía haciendo esta comparación. Pero a mí me los presentaron como Radiohead pesado. Me acuerdo que así me los presentaron. O sea, pero no era despectivo. No, porque la gente como nada. De repente decía, es que Muse les quiere copiar. Y era como, güey, no. No, al contrario, es como te gusta Radiohead, te va a gustar Muse. Claro, y sí, Muse, por sí son primos. O sea, sobre todo en estos primeros discos, los primeros de Radiohead, incluso está en el OK Computer, y los primeros 4 discos de Muse, hasta el Black Holes and Revelations, creo que pues sí van de la mano, ¿no? Y una canción puede seguir a la otra. Me gusta mucho de el Origin of Symmetry que sacaron un disco en vivo, ¿no? Es que ya es cuando te das cuenta que la banda se empieza a hacer grande. Claro. Que se llama el Hullabaloo Soundtrack. Sí. Y que tiene pues canciones del Origin of Symmetry un montón, pero también de los anteriores. Y ahí fue cuando conocí el Showbiz. O sea, el primer disco fue como, órale, hay otras rolas. Sí, ¿no? sí. Y justo, me rompieron muchísimo el corazón cuando decidieron irse por el camino de vamos a llenar estadios y vamos a... que no tiene nada de malo llenar estadios, pero vamos a hacerlo a costa de sacrificar el sonido con el que enamoramos a nuestros primeros fans y de quedarnos más bien con las canciones que pegaron y que se volvieron hits, ¿no? Ahora, sí creo que como que entre que hicieron eso, pero también en algún momento de verdad decidieron que iban a irse a algo más conceptual y a la vez querían seguir llenando estadios mientras se hacían como rock conceptual, y esa es una combinación que no les funcionó para nada. Insisto que su Resistance y su Second Law son discos, es como te fuiste a un lugar donde no estás ni cómodo tú, ¿no? Y se nota. O sea, sí, el pedo de ópera rock es difícil, güey. Es muy difícil.
tienes que querer mucho a la banda, ¿no? O sea, porque está The Wall de Pink Floyd, que también es ópera rock, o está Tommy. Pero es una cosa muy distinta, porque eso se hizo con otras intenciones, yo creo, ¿no? Sí. Y acá sí es una cosa en la que de repente es como, pero también, mira, podemos meter cosas de música clásica. Y era como, pero no es necesario. Pero no es para nada, nadie necesita eso. Nadie les va a decir que ahora sí ya son chidos de vuelta porque eran unos vendidos y ahora quieren hacer esto que... No, o sea, como que... Por eso dije la Coldplayificación de las bandas que se parecen a Radiohead. Porque también, o sea, Coldplay está haciendo lo mismo y les está yendo bien. Yo no los veo quejándose. No, pero Coldplay no ha tenido un esfuerzo de tratar de hacer mejor música. Coldplay al revés. Coldplay sí se entregó al pop y de repente cuando Chris Martin decidió que le encantaba el EDM, empezaron a hacer pop electrónico muy feo. Y ahí sí no es una cosa en la que quieran parecer cultos. Esa gente sí quiere vender muchos discos. Pero están obedeciendo a la demanda del mercado. No, eso es lo pero que están haciendo. o sea, los discos en los que Muse falló ya no estaban obedeciendo para nada ninguna demanda. Al revés, te digo que ellos se quisieron ir a un lado muy distinto y muy clavado que ya no conectó con nadie. Yo creo que sigue conectando. O sea, yo creo que siguen llenando estadios. Yo creo que siguen vendiendo un montón de discos. Después, en los 2020s, ya sacaron discos que sí se podían escuchar más. Mira. O sea, Drones fue popular. El último disco de Muse fue popular. Se llama Will of the People. Y en el Reino Unido vendió 51.500 unidades, que en ese momento lo hizo hacerse el 7º álbum consecutivo para entrar a los charts del Reino Unido. O sea, quiere decir que ahí hay un público que ya no eres tú, que ya no soy yo, pero que existe y que es lo suficientemente grande como para que sea lo que sea que estén haciendo, algo están haciendo bien porque están llegando a los charts, están vendiendo y están llenando giras. Entonces, pues me parece muy bien por ellos, pero pues mal por nosotros porque extrañamos a nuestro viejo Muse. A mí me gustaría verlos otra vez. Hace mucho siento que no, porque justo les perdí un poquito la pista. Vienen con disco nuevo en junio, entonces siento que vendrá una gira. Pero ya no sé si iría, porque hay 4 o 5 discos que ya no oí y que no pienso escuchar. ¿No? O sea, como que siento que va a ser un concierto en el que yo no voy a conectar y voy a agradecer que siguen siendo esos musicazos, porque seguro lo siguen siendo, pero siento que ya no me va a hablar a mí. Total. Entonces ya no sé si iría, pero me gustaría como tener uno de esos momentos de verlos como los vi en sus épocas y era como, güey. Y ver a Matt Bellamy es un privilegio, o sea, porque es un musicazo. O sea, a mí también me lo parece. Hasta silba afinado. Sí. O sea, es como... Ese es el tipo de cosas que súper puedo con la música de guitarras. Cuando el vocalista canta súper bien. Sí. Y que no tiene a fuerzas que estar grite y grite y que puede cantar melódicamente sobre una base pesada, me gusta un montón, ¿no? Eso, y Muse, yo... Te voy a presentar a una banda que se llama, mira, los Deftones. Sí los conozco, mira, sí los conozco. Y bueno, ya nada más nos quedan 2 discos. Nos quedan 2 discos, vámonos rápido. Vámonos tendidos. A ver. El siguiente lo hablamos hace unos cuantos programas, como una de las heroínas y salvadoras de la vida y obra y gracia de Leonora Milán. Este disco en particular que se estrenó en 2001, que se llama Vespertine, yo lo tengo en un lugar muy especial, no solamente porque es bellísimo, o sea, es un álbum bellísimo. Fue una de las primeras colaboraciones de Björk con Matmos, grupo de música electrónica muy rara, pero que también le permite salirse de la carga electrónica más densa que tenía en Homogenic y explorar una cosa como mucho más sutil y mucho más orquestal. Y termina siendo, de verdad, creo que en términos de la hermosura, quizás su disco más bello. Los sencillos son preciosos, las canciones son hermosísimas, todo el concepto visual es increíble, los videos son padrísimos. Todo lo que tiene que ver con Vespertine está como perfectamente cuidado, como para ponerlo como en una cajita colchonadita y así, y abrazarlo un montón y cuidarlo mucho porque es un disco muy bonito. Y fue la primera vez, además, que yo pude ver a Björk, que fui a verla a San Francisco. Wow. En esa gira en particular. 2001. En 2001. O en 2002, pero sí. Sí, pero bueno, en los alrededores. Y, güey, ver ese disco en vivo, o sea, yo que soy una intensa, tengo la caja de Björk de sus álbums en vivo. Ajá. Y el Vespertine en vivo es una de las cosas más bonitas. Es un discazo, es como una cosa así como de apapacho máximo. Hidden Place
Es una canción que te transporta. Este como poder que tiene ella de repente como a llevarte a lugares. Y Pagan Poetry hace lo mismo. Y es rarísimo que hayan sido sencillos de radio. Claro. Cuando eran estas composiciones como para escuchar con las luces apagadas y los ojos cerrados y nada más dejar como que te lleve a quién sabe dónde. Fíjate que cuando hablábamos de Björk hace unos episodios, te dije que le perdí la pista. Y justo fue en aquí. Este disco, sí, yo sé. Fue aquí. O sea, ya después de Dancing in the Dark no quise saber nada de Björk. Claro. Que el disco anterior es el Selma Songs, que es el soundtrack sí. de Bailando en la Oscuridad. Bailando en la Oscuridad. Dancing in the Dark. Y después, sí, Vespertine, creo que nunca lo he escuchado completo. O sea, creo que es un disco que no ha llegado a mí en ese... Sí. Obviamente he escuchado Pagan Poetry, he escuchado los sencillos de radio, pero también, o sea, si me dices cómo va, no sé. Claro. O sea, no lo tengo en el radar. Pues fíjate que siento que sí te has perdido de algo muy chido. Seguro. O sea, seguro. Discos posteriores yo no voy a meter las manos al fuego como me las metería por Ajá. ¿Sabes? O sea... Fosora y sus hongos es como de sí que interesante lo que está haciendo la señora, pero no siento que de verdad te estás perdiendo de algo brutal si no lo escuchas. En Vespertine creo que sí hay algo muy bonito que creo que te perdiste en su momento, pues sí. Pero nunca es tarde, eso es lo bueno. Pues eso es lo mágico de la música, ¿no? Sí. La verdad. Y por eso estamos haciendo esto, no solamente para ir en el tren de los recuerdos, sino también para... Si ustedes no han escuchado alguno de estos discos, es buen momento para calados hacerlo. Y recomendados. No escuchen Godsmack. Yo ahorita que estaba viendo hace rato, Godsmack. ¿No? Mencionaste como así, porque entonces la última canción del disco de Godsmack y yo fue como, Godsmack. Tuve como Se han mencionado muchas bandas el día de hoy. No escuchen todas. Godsmack está chido, tiene un par de rolas buenas. Está chido, tiene una rola muy buena. Moon Baby. El sencillo. Y nada, no vamos a hablar mucho más de Björk porque justo le dedicamos un cuarto de programa hace poco. Correcto. Pero sí mencionar este álbum que creo que es uno de mis favoritos de ella, si no incluso en su momento fue mi favorito. Es muy difícil escoger. Una es como las mamás que les preguntas, ¿cuál es tu hijo favorito? Y te dicen, no tengo. Sí pero sí tienen. Y en un tiempo, por lo menos, Vespertine fue mi disco favorito de Björk. Entonces... La vez pasada dijiste que había sido el homogéneo. No, ese fue con el que la conocí. Ah. Ay, sí. Bueno. No me acuerdo de todo lo que dije. Pues hace 2 días. No me acuerdo. Eres un fritardo. Y ya, vámonos con... ¿qué? Terminamos. Vámonos. Este no es el mejor. O sea, esa no es una lista... Hay quien lo pone como el mejor de la década, ¿eh? Sí. Si alguien lo pone... No de la década del año. Hay quien lo pone como el mejor disco del año. Que está poner... O sea, ve lo que acabamos de repasar. Sí, y nos faltó uno que no vamos a decir cuál es. Pónganlo en los comentarios. Ustedes ya saben cuál es. Pónganlo en los comentarios. Rarísimo que no haya estado en esta lista o no. ¿Se entiende o no se entiende? Hay un disco del 2001 que nos faltó, que ustedes pensaron que tendría que estar aquí y que seguramente van a pensar que es del que vamos a hablar a continuación y no. No, porque vamos a hablar del Discovery de Daft Punk. No del otro disco del 2001 que hizo mucho para nosotros, pero no vamos a hablar de él. El segundo disco de Daft Punk, el más comercial de todos. El más. El que a la fecha, si tú prendes Alpha, solo éxitos, seguramente te encuentras One More Time. El que trae Harder, Better, Faster, Stronger. Digital Lover, Aerodynamic. La base de la pirámide de Daft Punk. Y que... Es así. Tuvo una cosa que no puedes no pensar en qué cabrón que Daft Punk y Gorillaz estaban medio en lo mismo al mismo tiempo. Sí. El mismo año. Daft Punk hizo una película que se llama Interstellar 5555. Interstellar 5555. Con todo lo que... Sí. Con todo el anime que componía los videos del Discovery y que tenían historias. Las canciones son la historia de esta gente del anime. Que me parece que es como de qué chistoso. Pero padrísimo. ¿Qué se puede decir del Discovery que no se haya dicho antes? O sea, además de que es un discazo y de que todos los tracks son bailables y al mismo tiempo son escuchables y que la producción es genial. Aquí hay un dato curioso, que es que Rom Anthony, la voz de One More Time, y que seguramente no lo conocen por absolutamente nada más que por eso, se murió en 2013, casi en el anonimato y pues como perdido un poco en la nada.
Hubo también otras cosas que yo creo que los mismos Guy, Manuel de Homem Cristo y Thomas Bangalter están arrepentidos al día de hoy, yo creo, por haber ido a aparecerse en el video de Kanye que samplea Harder, Better, Faster, Stronger, que Stronger y Daft Punk sale. Y si yo fuera ellos, ahorita me daría un poquito de oso. Pues la neta sí. La neta sí. Si yo fuera ellos. Este fue el disco que además popularizó los cascos de Daft Punk. Sí. Los robots. Porque siempre fueron muy introvertidos. Entonces les daba vergüenza salir como DJs ahí a moverle. Hay varias fotos de ellos dos en la época del Discovery. Perdón, no del Discovery, del Homework, ¿no? Que es su disco mucho más house. En donde sí se les ven las caras, en donde están ellos tocando. Pero acá ya salieron como robots y eso fue lo que les hizo la carrera. Totalmente. ¿No? Fue una excelente decisión. Y, güey, el momento creo que o sea, no irónicamente porque no tiene nada de ironía, ¿no? Pero siento que después de alcanzar este éxito casi grotesco, después cuando Random Access Memories fue como de, creyeron que nunca íbamos a ser tan famosos como fuimos en Discovery, aguanten mi chela, güey. Sí. Y ese disco sí fue el que fue como de, no manches, están más vivos que nunca. Corte A, nunca sabrán de nosotros otra vez, estúpidas. Ahí nos vemos. No volvieron a tocar en vivo, no volvieron a hacer, porque también después de la live, o sea, la gira de la pirámide, ¿qué 2007. haces? ¿Qué haces, güey? Después de eso, ¿qué haces? Y Random Access Memory, según yo, no hubo gira para apoyar ese disco. Y fue como de, pero ¿por qué no, güey? Es tu disco más fuerte. O sea, todo el mundo de la fresada más absoluta está cantando tus canciones otra vez. A años de distancia, a 10 años de que sacaste tu disco más pop, vuelves a hacerlo. Y después es como, no solamente no queremos tocar, ya no queremos saber nada de esto. Hasta luego. Y lo hacen además con un video que te saca una lagrimita. Sí. O sea, a la fecha lo sigues viendo y te saca una lagrimita porque además es una canción del Random Access Memories, Touch, ¿no? Así, ahí nos vemos, ahí se hallan. Se despiden los robots. Fíjate, estoy viendo esto, que hay una historia, hay un backstory de los robots. Uh-huh. Dice que el hardware de los robots explotó a las 9:09 de la mañana el 9 de septiembre de 1999, lo cual hizo que los tuvieran que reconstruir y hacer los robots que son ahora de Daft Punk. O sea, el disco está lleno de estos como detallitos. La verdad es que a la fecha, si suena una rola de Daft Punk en el súper o en el bar en donde estás, vas a mover el piecito, vas a bailar. Y pues es de esos discos que preceden cualquier cosa. O sea, escúchenlo y luego se van a dar cuenta por qué Daft Punk es la religión para un montón de millennials geriátricos como sus tíos Leos y Baxter. Güey, y si en algún momento sienten que se perdieron de algo espectacular por no haber visto el show de la pirámide, busquen el disco en vivo Alive 2007 y confirmen lo que ya pensaban. Se perdieron de algo muy cabrón. Muy cabrón. A la fecha me siguen saliendo esas rolas. Tengo varias en mi playlist para salir a correr. Y es que es un honguito de Mario Bros. Wey, es la estrellita de Mario Bros. Sí, yo cuando hacía programas en Convoy donde tenía la oportunidad de poner música en vivo y ponía electrónica en vivo, entre el Everything Everything de Underworld y el Alive 2007 de Daft Punk, yo estaba en auto-rave máximo. ¿Sabes que me acaban de hablar de Underworld en vivo en Japón y que ha sido de los mejores conciertos que he visto uno de mis amigos? ¿Cómo crees? O sea, recientemente. Sí, en el el 30 aniversario de Born Sleepy. Bueno, es que también. Sí. Ellos son los papás. Son los papás de un montón de cosas, ¿no? Exacto. Digo, yo los he visto varias veces porque me encantan. Son de mis bandas de electrónica favorita, cómodamente. Y lo más tecno que he permitido que entre a mi vida. Pero en vivo de repente me ha tocado ver shows que ya se sienten muy mayores sus visuales, ¿no? Como que ya... No, me dijeron que estuvo... Pero me imagino que cosa de asesorarse bien para volver a meterle onda, porque la música sigue, o sea, Underworld, escuchas las rolas y siguen siendo increíbles. Han envejecido realmente bien muchos de sus discos
Y además tienen unas cosas en las que también no es puro atasque electrónico, sino unas cosas como mucho más también sutiles y chiquitas que son padrísimas. Yo los amo. Qué bueno que me dices. Porque entonces si en algún momento vienen, hay que verlos otra vez. Hay que verlos. Hay que verlos otra vez. Pero bueno, Daft Punk, ojalá se junten. Uno pensaba que se iban a juntar en las Olimpiadas de París 2024. Estaba bueno el rumor. No hubo nada de eso. Ojalá en algún momento nos regalen una parte 2 al menos o un reprise de La Pirámide. A nadie le molestaría que fuera lo mismo, ¿eh? O sea, en absoluto. Yo iría a todas las fechas. Totalmente. Los perseguiría a lugares del mundo. Totalmente. Para verlos. Ese día de Halloween del año 2008 fue... o 2007. ¿Pero fue Halloween? Fue Halloween, fue el 30 de octubre. Yo me acuerdo de haber también visto a los Chemical Brothers en el Toreo. En un Halloween. Y estaba muy chistoso porque toda la gente iba disfrazada. Qué chido. Entonces, porque se iban a fiestas después. Aquí había gente disfrazada también. No me acordaba que también había caído en Halloween. En el Palacio de los Deportes. Pero bueno, pues esos fueron 14 discos de 2001 que cumplen 25 años este año, por si se sentían viejos o por si se quieren sentir muy jóvenes. Cualquiera de las dos. Yo me siento muy vieja después de haber tenido este especial. Sí. Porque es que te digo que no siento que haya pasado tanto tiempo. No, en fin. Ya llovió. Güey. Una cuenta historias. Ya llovió. Déjenos en los comentarios, por favor, cuáles faltaron y pues cuáles escucharon, cuáles no escucharon. Y si les gustaría que hagamos, por ejemplo, uno de estos, pero de películas, por ejemplo. Lo vamos a hacer. No sé. No, yo desde ahí te digo que van a decir que sí. Estoy películas de 2001, Odisea en el espacio. Bueno, con esto nos vamos. Muchas gracias, amiguitos. Díganle que no a la ultraderecha.